Cómics americanos, un comienzo que requiere mucho tiempo y entradas de saqueo demenciales. 151. Russell. ¿Quién es ese? Loki parecía confundido, sin entender por qué la otra parte lo miró, pero gritó otro nombre. ¿Estaba intentando engañarse a sí mismo otra vez? En ese momento, una risa repentina sonó en su corazón. Al segundo siguiente, sus ojos de repente estallaron en una luz verde y, en un abrir y cerrar de ojos, se condensaron en una figura. Loki quedó atónito y los recuerdos ocultos en su mente emergieron. Abrió mucho los ojos y gritó en estado de shock. Tú eres la persona que apareció después de que me teletransporté, ¿tú, qué me hiciste? El sobreviviente se rió y dijo. Él simplemente se esconde en tu corazón. Dejó de mirar a Loki, que lo miraba con incredulidad, y se giró para mirar a Russell, suspirando. Por fin nos conocemos. De hecho, no tienes que ser tan cuidadoso. Espera hasta que el río esté controlado y luego invade la mente. El campo mágico prohibido de Gba no tendrá ningún efecto sobre ti. Russell mostró una mirada curiosa, miró de arriba abajo al hombre que se había vencido a sí mismo y dijo. Interesante, parece que realmente me estás esperando. Teta, cambió de tema y amenazó sin disimularlo. ¿No me tienes miedo o crees que el reloj que puede controlar el poder oculto del tiempo puede serme útil? En el momento en que la voz cayó, todo tipo de energía errante apareció de repente en el aire. Los párpados de Loki temblaron y no pudo evitar dar un paso atrás, sintiendo un hormigueo en su cuero cabelludo. Sintió el terrible aliento de la destrucción. Incluso si esas energías cayeran un poco sobre él, me temo que no le quedarían huesos. Estaba demasiado familiarizado con esta escena. Obviamente él era solo una pieza de ajedrez en el juego entre los grandes, y podía morir en el juego en cualquier momento. El sobreviviente suspiró ante la poderosa energía que lo rodeaba y golpeó el reloj con el dedo. La fuerza invisible del tiempo, pero cuando actuó sobre Russell, apareció una luz verde deslumbrante, que fue completamente inútil. Russell abrió la palma de su mano y una gema del tiempo emitía una luz tenue. Echó un vistazo al legado y dijo a la ligera. Ultron Infinito se verá afectado por la gema del tiempo. No tiene la capacidad de realmente encarcelarlo. Loki por su parte comprendió inmediatamente. La razón por la que la gema que consiguió en Gba fue inútil fue porque era demasiado débil. No pudo romper la posición dentro de Gba para activar la gema. El legado no entró en pánico. Se puso el reloj despreocupadamente y dijo con una sonrisa. Es inútil, pero, ¿qué es Ultron Infinito y dónde viste el futuro? Sé que definitivamente encontrarás una manera de llegar al final del tiempo, pero realmente no deberías crear a la fuerza esta rama del tiempo, porque me hará saber que vienes. En ese momento, el superviviente Kang no tenía miedo en absoluto, sino que sentía una sensación de tranquilidad, como si hubiera ganado la victoria. Comenzó a explicar. De hecho, dado que resucitaste la mitad de la vida del universo en la línea de tiempo sagrada, tuve que usar el telar del tiempo para suprimir la línea de tiempo con todas mis fuerzas. Así que no importa cómo lo cambies, no habrá ninguna rama temporal. Y el escape de Loki fue el guión que diseñé, pero sucedió sin mi director. Jaja, esto es tan interesante. Kang dijo con una mirada curiosa. Señor Russell, ¿puedes decirme si has visto mi futuro? En ese caso, ¿al final tuve éxito según el guión original? Russell mostró una mirada emotiva. Efectivamente, un ser que puede vencerse a sí mismo por completo, ¿cómo podría ser dependiente? Él definitivamente no revelaría su secreto, pero preguntó. Ya que estás tan tranquilo, entonces. Dormammu está aquí. En el momento en que la voz cayó, la energía que vagaba por el aire se irradió en picos de diferentes colores y se disparó hacia los sobrevivientes. Pero en el momento siguiente, esos picos, cada uno de los cuales podría matar a un padre dios de nivel 1, extrañamente se estancaron frente a Kang. Al segundo siguiente, la energía negra como la tinta surgió del vacío, corroyendo todas las púas en un instante. En ese momento se oyó una voz fría y ronca. Jeje, Kang, tu capacidad de cálculo realmente no parece la de una zona mortal. Con tu ayuda, todos los mundos serán míos. Esos repugnantes hechiceros supremos nunca podrán detenerme. El remanente dejó de reír y se levantó de la silla con una mirada humilde. Y esas energías negras se reunieron para formar una figura humana que vestía una túnica negra y una cabeza hecha completamente de llamas. Al mismo tiempo, un vórtice apareció de la nada, y detrás de él había un espacio con innumerables planetas encerrados. Una gran cantidad de energía negra continuó flotando desde él, fusionándose constantemente con el cuerpo del nigromante de llamas, y el aura se expandió a una velocidad visible a simple vista. En apenas unos segundos alcanzó la cima de un solo cuerpo.
Loki gritó en ese momento. Tú eres Dormammu, el señor de la dimensión oscura. Remanente, estás loco. Asgard también tiene un registro de esta persona. Reconoció su identidad por la forma de nigromante de llamas de la otra parte y la rica energía oscura. Y en ese momento finalmente entendió lo que dijo cuando recién apareció, en ese momento ya estaba extremadamente asustado. El vórtice se cerró. Dormammu torció el cuello y miró a Loki. La basura debe desecharse después de su uso. En el momento en que la voz cayó, llamas negras aparecieron de la nada sobre Loki y... En un instante, los dos estaban a punto de ser asesinados, e incluso sus almas desaparecerían. Pero en ese momento se escuchó un resoplido frío. Las llamas negras de repente se volvieron blancas y los dos cayeron repentinamente al suelo. Rusell miró profundamente a los sobrevivientes y luego miró a Dormammu. Jugando con fuego delante del dios del fuego, incluso tú eres demasiado arrogante. La cara de fuego de Dormammu mostró una sonrisa exagerada. ¿Arrogante? No, aunque este lugar esté fuera del tiempo, también es la realidad. Aquí me reprimirán fuertemente, así que voy muy en serio esta vez, y casi traje la mayor parte de mi fuerza aquí. Y hay otra desventaja de depender de la dimensión para convertirse en mepista, es decir, una vez que dejes tu propia dimensión, tu fuerza disminuirá enormemente. Entonces, la cima de una sola entidad ya es su límite. Pero ella todavía tiene bastante confianza en tratar con una Aesir que acaba de convertirse en una entidad única. También existe una brecha entre entidades individuales. De repente, Rusell comprendió por qué los supervivientes se atrevieron a buscar la piel del tigre y se consideraron sirvientes. Mostró una mirada sin palabras en sus ojos, giró la cabeza y miró a Kang y dijo: «Entonces, ¿este es tu propósito? ¿Pero estás demasiado confiado?» El sobreviviente Kang levantó lentamente la cabeza y la humildad que acababa de aparecer en su rostro había desaparecido por completo. Él sonrió orgulloso y dijo: «¿Confianza? Jaja, todo es solo un cálculo preciso. Señor Rusell, ya es demasiado tarde. El espacio vibra». De repente aparece un espejo detrás de Kang, el sobreviviente, reflejando la imagen de Rusell. En un instante, la persona en el espejo de repente cobra vida, extiende su mano desde el espejo, rompe la realidad y perfora la espalda del sobreviviente. Ondas con niebla negra aparecen en el aire. La palma del espejo es como si estuviera insertada en el pegamento más viscoso del mundo, y es casi imposible moverla. Los rasgos faciales de Dormammu se agrietaron detrás de su cabeza y sonrió con confianza. «Muchacho, estando yo aquí, ¿cómo pude dejar que lo mataras? Jaja, el fin de los tiempos solo será tu tumba». El espejo se hizo añicos y Rusell miró a Dormammu con los ojos llenos de silencio. «Eres digno de ser la dimensión más estúpida de Mepista. Después de haber sido robado por el anciano durante tantos años, ¿no puedes desarrollar tu cerebro?» Dormammu se burló, con chispas en la boca. «¿Estás diciendo que Kang me está usando? Jaja, no importa. Me ayudó a devorar un mundo para hacer que mi dimensión sea más fuerte. Mientras pueda seguir haciéndolo, le permitiré hacer lo que quiera. Tu visión es demasiado baja. No necesito lealtad. Para mí, todo es irrelevante excepto la dimensión». En ese momento, una voz débil vino desde atrás. «No, tengo que corregirlo, tu Mamudace. Esa no es tu dimensión. A partir de ahora, es la mía». Dormammu estaba furioso y llamas carmesí brotaban de sus ojos. «Nathaniel Richards. ¿Sabes de lo que estás hablando?» De repente, dos brazos crecieron detrás de él y agarró a los sobrevivientes. Sin embargo, apareció una escena extraña. El sobreviviente Kang en ese momento era como una proyección extremadamente real, y la palma de Dormammu penetró directamente su cuerpo. Rusell no se sorprendió en absoluto, había adivinado lo que la otra parte iba a hacer. Justo ahora era la última oportunidad, pero fue desperdiciada por el arrogante Dormammu. La proyección se rió, sin ocultar el desprecio en su mirada y se burló. «Dormammu, ¿has olvidado cómo te convertiste en el amo de la dimensión oscura? Al principio, engañaste al padre de tu sobrina y lo dejaste abandonar la dimensión oscura, y tú mismo robaste el mundo, y realmente te atreviste a irte. Te di un poco de cebo delicioso y no podías esperar a que te engañaran. Jaja, el uso de esta dimensión debería ser reemplazado. Para agradecerte tu última ayuda, te daré esta proyección histórica». Dormammu rugió violentamente y estaba a punto de abrir el espacio para regresar a la dimensión oscura. Esto fue algo muy simple. Pero en ese momento, todo el castillo emitía una luz dorada. Los hilos dorados mezclados en la pared infectaron por completo todo el castillo.
Desde fuera parecía un castillo de oro situado en una isla aislada. Dormammu no logró abrir el espacio. Todo quedó completamente congelado en ese momento, como si fueran 10 fotografías tridimensionales realistas. Esta no es una pausa temporal ordinaria, sino que el tiempo es absorbido por la sustancia dorada. Ahora no hay tiempo en todo el castillo. Sin tiempo, toda la materia ya no se mueve, formándose una pausa temporal más extrema y más poderosa. Solo el multireino puede ignorar el tiempo. Y en el ámbito multireino, es completamente imposible romperlo. Dormammu está reprimido y en la cima de su individualidad. Rusegi ni siquiera ha alcanzado su punto máximo todavía. Según los cálculos perfectos de las personas que quedaron atrás, Ikari parece haberse convertido en una conclusión inevitable. El hombre que controla al alba detrás de escena se convertirá en el nuevo amo de la dimensión oscura, y luego devorará todas las líneas de tiempo y remodelará un nuevo mundo oscuro. No habrá otros Kanks, otros accidentes y ninguna posible ramificación temporal. Se convertirá en un verdadero sagrado asgardiano. Pero, en los cálculos precisos siempre habrá variables imprevistas. Rusegi se quedó congelado en el castillo como una estatua, incluso sus pensamientos se detuvieron. Sin embargo, una luz tenue brilló en su palma. En su mano apareció un patrón poligonal de 12 lados. Esa fue la huella de la biblioteca Cagliostro en el pasado eterno. Al principio brilló levemente y luego estalló en una luz deslumbrante. En la cueva. El anciano todavía estaba sorprendido de que Cagliostro entregara la autoridad de la biblioteca a un extraño. Entonces oyó al hombre que estaba frente a él decir: voy a regresar, en cuanto a ti, solo continúa siguiendo la línea de tiempo. El anciano entendió. Esa fue una crisis en el futuro, no algo en lo que el yo pasado debería participar. Ella todavía tenía su propio camino por recorrer. Ella suspiró impotente y asintió débilmente. Vete, sellaré este recuerdo más tarde. Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, vio que la marca que la otra parte acababa de obtener estalló en un brillo deslumbrante. En ese momento, todo el pasado eterno temblaba violentamente. El rostro de la anciana cambió de repente, miró a Rusegi y preguntó: ¿qué pasó? ¿Es que Va está atacando este pasado que conecta todas las líneas de tiempo? Pero ella quedó atónita cuando terminó de hablar. Porque el hombre frente a ella tenía ojos parpadeantes, su expresión estaba completamente congelada, como si su mente no estuviera en su cuerpo. De repente, el anciano sintió una sensación de horror en su corazón. ¿Qué demonios pasó? Los dos seguían hablando en el último segundo, pero esta aterradora anomalía apareció al segundo siguiente. ¿Es eso Va? ¿O es la conspiración de Cagliostro? Antiguo, dientes apretados. Ella sintió que no podía simplemente mirar, tenía que abrir el portal y llevar a la otra parte de regreso a su propio punto temporal. Pero al segundo siguiente su rostro se puso pálido. Debido a que el tiempo y el espacio aquí están temblando violentamente, es imposible iniciar la transmisión del tiempo. En ese momento se escuchó un sonido estremecedor. Al segundo siguiente apareció una escena extremadamente impactante. El mundo se hizo añicos en polvo dorado en un instante, y una enorme cantidad de fantasmas lo cubrió todo, y luego se encogió en un instante. Y el centro de la contracción era el hombre frente a él. Era como una versión ampliada del alma fantasma, superpuesta completamente al cuerpo físico. El anciano vio que el hombre frente a él recuperaba su espíritu en sus ojos, y el mundo destrozado regresó al pasado en ese momento. Zaoli, todo parecía retroceder en el tiempo. Rusegi miró el entorno y hubo un momento de trance en sus ojos. Pero él comprendió inmediatamente. Fue la autoridad de esta biblioteca la que lo hizo retroceder al pasado eterno. De repente recordó las significativas palabras de Cagliostro antes de partir, cuando dijo que la otra parte había llegado el momento y que lo necesitaría. Y ahora todo se ha hecho realidad. Pero como lo previó este mago solitario que solo se conoció una vez y quién era la persona que comerciaba con la otra parte. Todo parecía volverse confuso. Rusegi se quedó en silencio durante unos segundos y dejó escapar un largo suspiro. Ahora no es el momento de pensar en eso. ¿A quién conoces? Dijo Gu con cautela. Rusegi no respondió, pero dijo: el futuro y el pasado se superponen, ¿no es maravilloso? Suspiró. Al segundo siguiente, una poderosa energía mágica se reunió en su palma y, sin dudarlo, golpeó el suelo con una mano. 153 Batalla de la Dimensión Oscura. Un círculo mágico gigante apareció en un instante. El cuero cabelludo de la anciana se estremeció cuando lo vio.
Reconoció de un vistazo que este era el hechizo de teletransportación que acababa de usar para abrir la línea de tiempo. Era solo que necesitaba confiar en la energía mágica de otros hechiceros supremos, pero el que estaba frente a ella no la necesitaba en absoluto. La diferencia era evidente a primera vista. Pero ella no entendía por qué había que abrir el otro lado cuando el mundo ya había sido devorado por la dimensión oscura. No importa lo poderoso que fuera, era imposible derrotar al señor de la dimensión. Al segundo siguiente se abrió un portal más estable. De un vistazo podrás ver el mundo oscuro pero extremadamente magnífico del otro lado. La colorida nebulosa de energía y el planeta marchito mostraron colores coloridos. Si Metista no existiera, la dimensión oscura estable tendría otro tipo de belleza emocionante. El anciano mostró sorpresa. La última vez que abrió el portal, Tuma usó a ese tipo para morderla como un perro rabioso. ¿Por qué no hay movimiento esta vez? Ella miró al hombre que estaba a su lado con una mirada perpleja. Las palabras de la otra parte, el pasado y el futuro se superponen, ¿podría ser que la otra parte haya cruzado el tiempo de otra manera y nunca haya regresado? Ruselli no tuvo mucho tiempo para explicar lo que sucedió antes, solo miró al anciano y le instruyó. Dormammu abandonó su dimensión y quedó atrapado al final del tiempo, y el remanente Khan está devorando el núcleo de la dimensión, quiero ir allí. En cuanto a ti, ve si puedes encontrar a tu líder. Todos ustedes son antiguos, y debería haber algún tipo de inducción. Dormammu la odia tanto, quizás no esté muerto. La cantidad de información en estas pocas frases es tan grande que el anciano queda completamente atónito. Cuando ella reaccionó, el hombre frente a ella había desaparecido, dejando solo el portal para mantener la estabilidad. El anciano no pudo evitar murmurar. ¿Conoceré a un pez gordo tan impresionante en el futuro? Esto no es algo en lo que pueda participar a mi nivel, jugando tan importante. Ella suspiró y luego entró sin dudarlo. La dimensión oscura es más grande que el universo normal. Y el núcleo de la dimensión es el núcleo del mundo. Si no consigues el poder especial de teletransportación de Galactus, será una verdadera molestia. Después de 3 saltos consecutivos, Ruselli llegó al centro de la dimensión oscura. Un sol blanco que es incluso más grande que una estrella fija normal está flotando en el universo. No tiene calor, sino que quema llamas de energía blanca pura, que es el color opuesto a la oscuridad. Hay una sensación de inversión extrema. Ruselli echó un vistazo y saltó hacia atrás de nuevo. Vio a Khan el legado de un vistazo. La otra parte estaba envuelta en una armadura más avanzada que Khan el Conquistador. Había una gran cantidad de cosas parecidas a sonidos frente a él, que absorbían constantemente hebras de energía del sol blanco, eliminando la marca de Dormammu y transformándola en el cuerpo. De un vistazo, sus ojos se llenaron de energía púrpura y aparecieron líneas extrañas en su rostro debajo de la máscara. En ese momento, estaba completamente en el placer de volverse más fuerte, y parecía no haber notado su llegada en absoluto. Ruselli no tenía intención de saludar. La lanza de espinas de muerte instantánea apareció en su mano y fue arrojada sin dudarlo. La lanza roja dejó un residuo rojo oscuro en el campo de visión y atravesó el pecho del legado en un instante. El efecto de muerte instantánea se activó, pero no hubo respuesta del sistema. No hay duda de que la otra parte no está muerta. Ruselli invocó nuevamente la lanza de la muerte instantánea y frunció el ceño. ¿Será porque ha obtenido ciertos permisos en la dimensión oscura? Pero si no se ha convertido en el amo de la dimensión, no debería tener esta característica. Ruselli solo pensó por un momento y sus ojos se iluminaron con una luz deslumbrante. Al instante, un rayo de calor mezclado con truenos estalló. A él no le importaba por qué. Si no puedes matarlo una vez, hazlo 2 veces. Si perforar el corazón no funciona, entonces destruyan todo el cuerpo. Sin embargo, cuando el rayo de calor estaba a punto de golpear al sobreviviente, el cuerpo de este último colapsó instantáneamente en pura energía negra. El rayo de calor lo golpeó, provocando ondas, pero no pudo penetrarlo. Al segundo siguiente, la energía negra de repente explotó en humo negro, y más de una docena de sobrevivientes se condensaron en todas direcciones. Es solo que el oponente ya no lleva armadura, sino uniformes de combate negros. La piel ya no es humana, sino que tiene líneas verticales que se mueven constantemente y la forma es obviamente inestable. Ruselli notó que el reloj del oponente, lleno de energía de oro fundido, se había atenuado por completo. El oponente no murió hace un momento, por lo que debería haber usado la energía del tiempo en su interior. Pero solo debe usarse una vez, y ya se ha agotado. Ruselli se sintió aliviado.
No tenía miedo de que la otra parte se volviera más fuerte, pero era demasiado problemático morir en su lugar como ahora. En ese momento, capas de voces sonaron desde todas las direcciones, y estos sobrevivientes rugieron de ira y conmoción. Imposible. ¿Cómo pudiste escapar del vacío del tiempo? Mis cálculos son perfectos, no deberías estar aquí. Maldita sea. Otro error, eres como un insecto en este universo. No deberías haber aparecido desde el principio. No hay tiempo para registrar tu existencia. Te borraré por completo y haré lo que debería haber hecho desde el principio. Tan pronto como la voz cayó, más de una docena de sobrevivientes levantaron sus palmas y de repente, rayos de energía oscura se dispararon hacia Russell. Apareció un escudo rígido de color azul claro. Todos los ataques fueron bloqueados fácilmente. Russell miró a uno de los sobrevivientes y meneó levemente la cabeza. Dado que puedes bloquear mi visión térmica ahora mismo, significa que has obtenido cierta autoridad de dimensión oscura. Entonces, no uses más este truco, porque parece particularmente estúpido ante mis ojos. Después de que las palabras cayeron, Russell levantó su mano derecha y apretó sus 5 dedos. En un instante, más de una docena de sobrevivientes explotaron y se convirtieron en pura energía oscura y se disiparon. Al segundo siguiente, se giró de repente. En el espacio profundo a lo lejos, un gigante más grande que un planeta levantó su cabeza, y enormes cantidades de energía aterradora se almacenaban constantemente en sus ojos morados. El espacio alrededor de las cuencas de los ojos temblaba constantemente y aparecieron grietas que revelaban la nada que había detrás. Pero Russell simplemente se burló. ¿Sabes? Dormammu tiene razón. Es decir, también hay una brecha entre los monómeros. Te acaban de ascender, ¿de qué estás hablando? Las pupilas de Khan el Legado ya no se podían ver en sus ojos, y rugió y liberó una energía increíble. No era un rayo sino una luz deslumbrante. En un instante se formó un campo morado. En el campo, una llama oscura ardió de la nada, y el espacio se curvó en ese momento. Eso no fue una ilusión causada por el flujo de gas, sino que el espacio realmente estaba cambiando de cierre. La existencia de un Padre Dios de nivel ordinario se reduciría a cenizas en un instante. Los planetas marchitos a su alrededor se derritieron en magma, y luego se descompusieron en gas por el calor, lo cual parecía muy impactante. En ese momento, todo el cuerpo de Russell también ardía violentamente, como si no pudiera resistirlo. Khan el Legado mostró una mirada satisfecha. Estaba a punto de burlarse, pero descubrió que la otra parte simplemente estaba ardiendo, y no había ningún cambio en la carne y la sangre. La sonrisa que acababa de aparecer en el rostro del sobreviviente Khan desapareció, y él estaba conmocionado y enojado. ¿Cómo es esto posible? Esta es la llama original de la dimensión oscura. No podía entender por qué sucedió esto. Russell se burló y se mofó en un tono desconcertado. ¿Por qué es tan extraño? Solo tienes un poco de autoridad en la dimensión oscura y quieres utilizar toda la llama. El cerebro del científico no parece funcionar tan bien. 73, Russell hizo una pausa y sonrió. Gracias por tu llama. En un instante, su cuerpo se expandió salvajemente, formando un gigante que también superó al planeta. Llevaba una armadura roja que parecía recién forjada en un horno y su cuerpo estaba completamente hecho de llamas. En contraste. En ese momento, él era el verdadero gigante de llama, y Sirte es solo un gusano de fuego. Cuando Russell aspiró de repente, apareció un vórtice en el campo, y llamas negras interminables fueron devoradas locamente. Todas las llamas convocadas por el legado Khan se convirtieron en el alimento del dios del fuego y desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Russell eructó cómodamente, sintiendo que su poder divino aumentaba nuevamente. Miró al loco Legaki Khan y se rió. Eres tan educado. Ya que ese es el caso, no puedo ser tacaño, prueba mi llama. Mientras decía eso, Russell levantó su mano derecha y en su palma había un minisol ionizado caliente, con una temperatura central de decenas de millones de grados. El corazón de Khan saltó cuando lo vio, y sintió una fuerte sensación de crisis. Pero no fue tan estúpido como para dejar que el oponente lo atacara en un sistema por turnos. Vi una enorme cantidad de espadas oscuras condensadas en su mano, agitándose y cortando en el aire, y de repente enormes cantidades de espadas se generaron de la nada y cortaron hacia Russell. Es realmente un método único. Russell comentó a la ligera, enormes partes de su cuerpo destellaron y corrió directamente hacia los sobrevivientes. Después de golpear el cuerpo, esas hojas negras que podían cortar el planeta pasaron de manera extraña, dejando solo rastros blancos, y se curaron en un instante.
El sobreviviente Kang mostró una mirada perpleja. Aunque había luchado con innumerables Kangs, nunca había visto un poder tan extraño. De hecho, era simplemente Rusei quien convertía su poder en secreto. Bajo las llamas había un cuerpo construido por el poder de la luz, que tenía la característica de ignorar los ataques físicos. Pero no tendría la amabilidad de explicarles quiénes fueron los sobrevivientes. En ese momento, apareció una barrera gigante construida con energía oscura, con densos símbolos en ella. Los sobrevivientes no lograron atacar y trataron de bloquearlo para encontrar nuevas oportunidades. Pero al segundo siguiente, apareció una imagen reflejada en el espacio. Rusei apareció detrás del legado, atravesó la realidad del espejo y presionó el sol en su mano hacia la cabeza del otro. El legado de Kang se sintió horrorizado. La energía del cuerpo gigante aumentó salvajemente y el cuerpo instantáneamente explotó en humo oscuro nuevamente. Al ver esto, la boca de Rusei se curvó y rió fríamente. «Te han engañado, legado». El sol salió. El sonido del viento de repente sonó en la dimensión oscura sin 4 estaciones. Apareció el viento del norte. No había nubes oscuras en el universo, pero cayó una ventisca. La energía oscura dispersada por el legado se volvió lenta y la escarcha plateada se extendió sobre ella, moviéndose cada vez más lento. El legado no entendía por qué sentía un frío insoportable cuando obviamente era un cuerpo energético, sin mencionar la escarcha condensada. Esto era completamente irrazonable y contradecía sus conocimientos. Pero sabía que no podía seguir así y tenía que reunir el poder disperso para poder resistir. Sin embargo, esta idea apenas apareció, y el sonido del silbido del viento del norte sonó en su corazón. 0. La velocidad de su pensamiento disminuyó repentinamente y no supo cómo continuar por un rato. En el nuevo mundo espiritual. Rusei miró con calma el resto congelado y dijo con ligereza. Tienes poder, pero tu mente es muy frágil. La tecnología no puede alcanzar el pináculo del elemento computacional Iron Man, y la experiencia es simplemente superficial. Richards, incluso si realmente puedes convertirte en el maestro de la dimensión oscura, no puedes devorar todos los mundos, y otros señores oscuros te devorarán por completo. Él creía que el remanente Kang que obtuvo una pequeña parte de la autoridad tenía una carta de triunfo más poderosa. Pero no tenía sentido. La otra parte no entendía que era el reino único, y su experiencia de combate se limitaba a las batallas de esos Kangs. La visión de bajo nivel restringió un poder poderoso. Rusei ni siquiera sintió un poco de presión de principio a fin, y no tuvo la pasión y el entusiasmo al luchar contra Galactus. La victoria o derrota de este juego fue en realidad muy simple. No habrá una gran batalla desde el principio. O bien Rusei no puede escapar, Kang ocupa el núcleo de la dimensión oscura y asciende a la multidimensionalidad, aplastándolo con un poder más allá del cuerpo único. O Rusei puede escapar del sello del vacío temporal y aplastar a los sobrevivientes. No habrá más situaciones. No tienes ninguna posibilidad de revivir esta vez. Rusei dijo suavemente, su palma atravesó el hielo y estranguló la garganta de los sobrevivientes. Al segundo siguiente, el poder de la muerte de color verde oscuro brotó de sus 5 dedos, sumergiendo por completo el cuerpo del oponente. En realidad, la escarcha blanca sobre la energía oscura estancada desapareció, y luego nadó instintivamente y se reunió nuevamente en una forma humana. Es solo que los sobrevivientes ya no tenían brillo en sus ojos, y se volvieron apagados, sin ninguna emoción. Su mente estaba muerta, dejando solo una cáscara. Rusei se encogió de nuevo a su tamaño normal, chasqueó los dedos y las llamas rojas y doradas envolvieron al oponente. Después de unas cuantas respiraciones, las llamas desaparecieron y el sobreviviente Kang no dejó rastro en este mundo. Este enemigo al que Rusei se había enfrentado desde que viajó a través del tiempo estaba completamente muerto en este momento. La dimensión oscura recuperó su tranquilidad. Solo el enorme núcleo blanco funcionaba silenciosamente, como si dijera que esta era la apariencia original de este mundo. Hasta que una voz sonó en el corazón de Rusei. La entrada del saqueo está completa. Tecnología suprema, oro. Posee todo el conocimiento científico del viajero del tiempo Nathaniel Richards y posee una poderosa creatividad. La comprensión del tiempo es extremadamente profunda. Rusei recordó que había obtenido la entrada de tecnología suprema del conquistador Kang, pero le faltaba la comprensión del tiempo posterior. Pero tal entrada fue mejorada de púrpura de dorado, mejorando por completo un gran nivel. Después de que Rusei lo cargó, innumerables sobrevivientes comprendieron de inmediato y por completo el conocimiento del tiempo.
Incluso incluye cómo extraer ese tipo de energía dorada del tiempo. Tiene la capacidad de acelerar el tiempo, revertirlo y regresar al propio pasado. En resumen, la habilidad de salto con tiempo propio 050 obtenida por Rocky es esta cosa. Y la fuerza oculta del tiempo también se deriva de ello. Uno de los propósitos de los minuciosos esfuerzos de los sobrevivientes y del continuo corte de ramas del tiempo es obtener esta energía. A diferencia de Khan el Legado, que solo tiene un cuerpo normal, Russell, al igual que Loki, puede confiar completamente en su cuerpo para acomodar esta energía. La mala noticia es que después de liberar la línea de tiempo, no matará a ningún mundo por esta energía. La buena noticia es que ahora el castillo está lleno de esta energía y puede generar una fortuna. Al mismo tiempo, debido a la profundización de la comprensión del tiempo, el uso de la gema del tiempo será más útil y no es fácil causar situaciones negativas como la paradoja del tiempo. Russell cree que solo con esta entrada ya ha hecho una fortuna. Valió totalmente la pena que este tipo me persiguiera durante tanto tiempo antes. Y la entrada es más que esto. Autoridad de la dimensión oscura 0,2% oro 0,2% de la autoridad del mundo oscuro, obtiene una cierta cantidad de retroalimentación energética de la dimensión oscura. Nota. Esta autoridad es equivalente a una calificación y puedes continuar devorando la autoridad restante. Russell mostró una mirada de sorpresa. Al principio, pensó que este núcleo de energía podía tragarse directamente, no es de extrañar que Khan el Legado necesitara convertirlo antes de absorberlo. Pero esto es un trato para él mismo. Russell miró con una mirada ardiente las enormes cantidades de núcleos como el Sol. Siempre que quiera podrá ascender al multiverso y convertirse en un auténtico mepista dimensional. Pero Russell dudó. Porque los mepistas que dependen de la promoción dimensional son multiversos inferiores en su opinión. Sin mencionar al idiota de Dormammu, incluso Mepisto es muy común y nunca se atreve a salir del infierno en su verdadero cuerpo. El único que lo está haciendo bien entre ellos, Shizam, será más fuerte, pero sigue siendo lo mismo. Sin mencionar la barrera dimensional de Kamartaj, incluso si puede salir, la supresión del mundo real es demasiado grande. Sin la bendición de la dimensión, caerá directamente del multiverso al cuerpo único. Esto no es lo que él quiere. Es como el señor Carmesí Setorak, que sigue siendo el único multiverso superior después de dejar la dimensión. La dimensión es fuerte por causa de él, no originalmente por causa de la dimensión. Este es el verdadero poder. Pero renunciar a la dimensión oscura es imposible. Russell miró las enormes cantidades del núcleo dimensional, y al segundo siguiente una deslumbrante luz verde estalló desde su cuerpo, transformándose en la forma de la serpiente gigante mundial Jemengard. Al segundo siguiente, abrió su enorme boca del abismo y se tragó el núcleo de un solo trago. Él no quiere obtener toda la autoridad, sino devorar completamente toda la dimensión oscura como dice la leyenda. Y este núcleo es la máxima energía oscura. De hecho, fue imposible hacerlo con el cuerpo de Jemengard. Pero Russell tiene todo el poder de Galactus, así que puede hacerlo. Y la calidad energética de la dimensión oscura no es inferior a la energía del planeta. Tasa de devoración del núcleo mundial 10, 30, 70%. En comparación con la velocidad de transformación similar a la de un caracol del Legati, la simplicidad y brutalidad de Russell. Él no quiere autoridad. Después de solo una docena de segundos, toda la energía central fue completamente devorada. Auge. Toda la dimensión oscura estaba temblando en ese momento. Fuera de la jaula en un planeta marchito, el anciano estaba constantemente bombardeando magia, tratando de rescatar el alma del anciano prisionera en la jaula oscura y torturada por las llamas mágicas. Este último flotaba débilmente en las llamas, con el rostro lleno de dolor. Ella no esperaba que el legado, cuyo objetivo siempre ha sido proteger la línea temporal sagrada, se confabulara con Dormammu, y una puerta espacio-temporal gigante rompió la barrera dimensional y arrastró directamente a la Tierra hacia la dimensión oscura. Así que Dormammu la encarceló sin utilizar ningún medio. Ahora solo puede esperar que Russell pueda derrotar a la otra parte antes de que el legado obtenga la autoridad central. De lo contrario, la fuerza de este último no puede soportar la locura, y Mephisto y otros señores tendrán una oportunidad única en la vida, y luego todos los mundos pueden ser destruidos. Justo cuando los dos antiguos todavía estaban preocupados, el universo entero se sacudió violentamente de repente. La magia de la línea de tiempo sagrada antiguo se vio afectada y colapsó directamente. Los dos se sorprendieron. Toda la energía oscura colorida rodó y se precipitó en una dirección.
Y la velocidad era cada vez más rápida, y al final incluso superó la velocidad de la luz. ¿Qué pasó? Bu, la cara estaba horrorizada, sintió que toda la dimensión oscura estaba temblando en este momento. Algo muy terrible sucedió. Parecía aterrorizada y no pudo evitar mirar al Almagu y preguntó. Líder, ¿alguien se convertirá en el nuevo señor de la dimensión? Tenía miedo de que el legado tuviera éxito. También tenía miedo de que Rusell se convirtiera en un mepista. Porque casi todos los mepistas no podían resistir la tentación de devorar la Tierra y el universo entero. Sulan Cientuan también pensó en esta posibilidad. Yo, no lo sé. Zero hablaba con amargura y su rostro estaba sombrío. No esperaba que la situación llegara a este punto. Según el plan original, después de anclar 5 líneas temporales, atacará a Ba con Rusell, quien ha sido ascendido a una sola unidad. Los dos cooperaron entre sí, incluso si el legado controlara ese tipo de poder de tiempo dorado, sería imposible derrotar a 2 unidades individuales al mismo tiempo. Pero inesperadamente, el plan fracasó y el legado dio vuelta a la situación. Ahora solo puede rezar en secreto para que ninguno de los dos tenga éxito, el núcleo dimensional no es tan fácil de absorber. Después de pensarlo, el alma del anciano dijo. Vete, anciano, no sigas salvándome. Te diré cómo llegar a Dva y ser inmune a la postura mágica prohibida. Sin el legado, puedes derrotar fácilmente a los guardias allí y desactivar todas las habilidades de transmisión de la tableta del tiempo. Solo de esta manera, sin importar quién sea, no podrán regresar al fin del tiempo. De esta manera, los hechiceros supremos aún necesitan proteger la barrera de la realidad, y la dimensión oscura 1-5 negra no puede invadirla. Hay que decir que, como líder de la Alianza Suprema, el alma antigua piensa rápido. Pero lo que es aún más rápido es la luz verde. Parece que aparece una luz verde sin fin. Desde la distancia, ocupa todos los mundos en la distancia y se extiende constantemente. El rostro del antiguo de la sagrada línea de tiempo estaba conmocionado, se dio la vuelta y estaba a punto de irse de acuerdo con la solicitud del líder. Pero en ese momento, la voz ronca y conmocionada de la otra parte sonó. No es necesario, anciano. Mi visión es demasiado baja, no esperaba que su elección fuera así. Mirando los ojos desconcertados de la otra parte, el alma antigua sonrió amargamente. Rusell no eligió convertirse en el amo de la dimensión, sino a estar por encima de la dimensión. En ese momento, de repente sintió que sus pensamientos y respuestas en ese momento parecían extremadamente ridículos. No solo en términos de fuerza, el reino de la otra parte también está completamente por encima del de ella. ¿Por encima de la dimensión oscura? La anciana no entendía muy bien qué significaba eso, no, debería decirse que no podía entender cómo superar la dimensión oscura. Y estaba claro que ocupar la dimensión oscura conduciría inmediatamente al multiverso. ¿Alguien podría realmente resistirse a esta tentación? Pensando desde otra perspectiva, ni siquiera sabía qué elegiría si se enfrentara a esa elección. Hasta que unos segundos después, todo lo que veía estaba cubierto por una luz verde. El mundo entero parecía haberse vuelto verde. El rostro del anciano se puso pálido, y en ese momento tuvo un fuerte deseo de arrodillarse en su misión. Una vez había tenido el honor de ver la voluntad de la eterna venida, que era exactamente la misma que en ese momento. Este tipo de estado. Mostró una mirada de horror en sus ojos y tropezó en estado de shock. ¿Cómo es esto posible? ¿Va a devorar la dimensión oscura para completar el ascenso al multiverso? Ella ya entendía cómo la otra parte superó la dimensión, pero no podía entender cómo lo hizo la otra parte. Podría ser que la otra parte sea la reencarnación del devorador de planetas. La expresión del anciano del alma se volvió más complicada cuando escuchó esto. Si digo que acaba de ser ascendido a un solo cuerpo no hace mucho tiempo, no debe haber pasado más de un mes en términos de tiempo completo. ¿Lo crees? 09. El anciano no pudo evitar abrir mucho la boca. ¿Qué debo decir? Incluso aunque sea una leyenda no debería difundirse así, ¿verdad? No lo puedo entender, no lo puedo entender. En ese momento, toda la dimensión oscura comenzó a temblar. El mundo no tiene voluntad, pero tiene instintos. Tiene miedo y tiembla. Quiere rendirse y no quiere morir. Pero ya es demasiado tarde, la interminable luz verde se reduce a una singularidad en un instante. La dimensión oscura desapareció y este lugar se convirtió en la nada fuera de la línea de tiempo. Los dos antiguos pueden incluso ver la barrera del mundo a lo lejos en este momento, y otra cabeza calva. La otra parte dijo lentamente. Luo Su, una existencia muy especial en la línea de tiempo múltiple.
Antes de que descendiera la línea de tiempo 0132, no había ningún rastro en este universo. Pero Cagliostro obviamente lo conocía. Es irrazonable, pero es cierto. Tengo la fuerte sospecha de que no era una persona común en el pasado. Y dondequiera que iba, el destino de todos los personajes cambiaba, ya fuera para bien o para mal, y naturalmente él se convertía en el objetivo de los que quedaban atrás. Pero obviamente Khan perdió, todos los planes se convirtieron en un vestido de novia y Russell se convirtió en el ganador final. Devoró con éxito toda la energía de la dimensión oscura con fibras corporales puras. Esto es muy inusual, no solo porque la barrera multidimensional es como si no existiera, sino también porque se convertirá en un multidimensional que no está reprimido en absoluto por la realidad, y un multidimensional que no está reprimido por ninguna otra dimensión. Circunflejo. Es una lástima que no exista en nuestra eternidad una existencia que pueda ser promovida de esta manera. Él es el primero. Felicitaciones, Russell. Una persona que acaba de ser ascendida a miembro de un poderoso multidimensional, también deseo que pueda convertirse con éxito en el único en el futuro. Mientras la voz del observador caía. La singularidad verde en el vacío se hizo ánicos. Es como un capullo mundial que genera vida en dimensiones superiores. Los dos ancianos son completamente incapaces de observar ninguna existencia, pero saben que hay una existencia más allá del mundo. Al segundo siguiente, un par de ojos que parecían contener el universo entero se abrieron. Un aliento indescriptible descendió, en ese momento, todas las barreras del mundo temblaron y el telar cósmico en paz se rompió de repente. Todas las líneas de tiempo reanudaron su flujo en este momento. Todos los seres inteligentes que había allí tenían un sentimiento indescriptible en lo profundo de sus corazones, y no podían evitar mirar al cielo sobre sus cabezas, como si hubiera una grandeza invisible allí. No sabían por qué lo hacían, como si fuera solo instinto. Pero aquellos que estaban ocultos en el mundo real y tenían un fuerte poder espiritual y conocían la existencia oculta, entendieron lo que estaba sucediendo en ese momento. Testigo. En ese momento, todos los seres inteligentes del mundo real, ya fueran fuertes o débiles, estaban presenciando el nacimiento de una nueva dimensión superior. Esta es una situación que solo puede ocurrir confiando en el origen, no en Mepista a través de la bendición dimensional. Y bajo este testimonio, los promovidos tendrán un punto de anclaje extremadamente poderoso, y nunca caerán del reino multidimensional a menos que mueran completamente. El fin de los tiempos. Dormammu, que estaba en la nada del tiempo, tuvo cambios irrazonables. Debería haber sido suspendido para siempre, pero en ese momento su cuerpo comenzó a colapsar. El poder oscuro de la dimensión oscura lo abandonó por completo y desapareció. Dormammu se convirtió en un nigromante de llamas que medía menos de 2 metros de altura. Él, quedó completamente reducido en dimensión. En este momento ni siquiera podía alcanzar el nivel Dios Padre. La línea de tiempo sagrada. En ese momento, en todas las iglesias sagradas, las estatuas de Russell estallaron en una llamativa luz blanca. Innumerables creyentes se arrodillaron y alabaron la reaparición del milagro. La línea de tiempo donde se encontraba el Supremo Tonli. Al igual que en otras líneas de tiempo, en ese momento, el árbol del mundo se reveló por completo y las ramas brumosas se balancearon, como si estuvieran animando y celebrando. Todos los dioses miraron hacia arriba. Percibieron un aliento familiar y, en ese momento, solo hubo una conmoción sin fin en sus corazones. La existencia que mató al rey del terror se convirtió en un verdadero dios que no podía ser visto directamente fuera del mundo. Dimensión del infierno 477. Mefisto se levantó del trono rojo, mirando incrédulo el cielo oscuro y repitiendo en su boca. ¿Cómo es posible? Solo ha pasado poco tiempo, ¿cómo podrá ascender al multiverso con el original? Esto está mal. Esto está mal. Bajo el trono, innumerables pequeños fantasmas y demonios temblaban. Nunca habían visto a este gran diablo mostrar una expresión tan fuera de control, y la emoción casi ahogó al mundo entero. Dimensión de magia negra. Una enorme sombra cubría el cielo y el sol seguía rodando, produciendo un rugido que hizo temblar toda la dimensión. En ese momento, no solo vio la promoción de Russell, sino que también la espiritualidad desde el nivel multidimensional le hizo sentir una sensación de crisis sin precedentes. Él. Ha nacido Lade Shizan, el señor de la dimensión de magia negra, el enemigo más aterrador del destino. No. No. Gritó salvajemente. La eternidad no puede matarme, y tú tampoco puedes. ¿Qué clase de ojos son esos? Las llamas doradas fluían hacia el interior, pero extrañamente se mezclaban con el viento y la nieve.
Los dos se fusionaron, innumerables truenos se hundieron en él, convirtiéndose en muerte negra. Pero un segundo después, la vida brotó de la tierra, esparciendo una luz blanca lechosa. En ese momento esos ojos parecían haberse convertido en un universo. Todo evolucionó en él, nació y murió. A primera vista, parecía estar completamente hundido en él, incluso el alma se sentía atraída. Y esta es la apariencia más superficial. Cuando fue ascendido a un solo cuerpo, el cuerpo astral de Russelli vislumbró el misterio del universo en un breve lapso de 0,01 segundos y se convirtió en una nebulosa humeante. Y esta vez cuando fue ascendido a múltiples dimensiones, su cuerpo astral se convirtió completamente en caos. Después de que los atributos espaciales y mundiales de la dimensión oscura fueron adquiridos en este momento, se desarrollaron cambios más profundos en este momento. Un nuevo mundo está naciendo en el alma de Russelli. Completamente diferente del universo y la línea de tiempo en el cuerpo eterno. Esto se parece más al reino de Dios en los registros mitológicos. No hay distinción entre universos, no hay estrellas. Solo hay una tierra sin fin. Ríos, lagos, mesetas, montañas nevadas, desiertos, llamas rojas, llanuras de permafrost, océanos, abismos, todos los accidentes geográficos del mundo real. No hay sol en el cielo. Una enorme ciudad plateada se alza en el cielo. No se puede ver claramente, solo un edificio enorme y borroso que brilla con un brillo plateado, brillando intensamente. Hay en él un leve sonido de canto sagrado. Innumerables plumas blancas caen lentamente de la ciudad plateada, y cuando caen al suelo, nacen todo tipo de vida. Pájaros, peces, bestias, una especie de 999 millones de vidas. Pero no hay vida inteligente, como si estuviera esperando algo. En realidad, todas las imágenes extrañas en los ojos de Russelli desaparecieron, incluida la energía que surgía en su cuerpo y la colorida luz divina detrás de su cabeza. En este momento, él es como un ser humano común y corriente. Pero la verdadera razón es que la vida bajo la multiplicidad ya no puede ver, y no puede mirar directamente a lo más real. Al mismo tiempo, la voz del sistema volvió a sonar. Detección de mejora de vida exitosa. El campo mental, evolución, se ha integrado con el poder divino. Reino de la mente, integrar. El campo mental limitado se convierte en el reino de la mente infinita. Cualquier existencia que se atreva a invadir el reino será debilitada en el 99% de su poder. Al mismo tiempo, cuando estés en el reino, tendrás un aumento de 900 millones, 990.000 veces. Nota. Este poder no es invencible y esta regla puede ignorarse en la multiunidad. Núcleo estelar fundido de llama divina, evolución, avanzado. Corazón del mundo, ciudad plateada, avanzado. El núcleo de la estrella del poder divino avanza hasta el núcleo del mundo y existe en el reino de la mente de dos caras. Puede absorber la fe, transformar el poder divino y fortalecerse todo el tiempo. Nota. Cualquier creyente puede transformarse en ángel. En lo profundo de los ojos de Russelli, innumerables poderes de fe cruzaron el tiempo y el espacio y fueron inyectados en el reino de Dios. En ese momento la ciudad plateada estaba vibrando y el núcleo funcionaba desenfrenadamente. Estos poderes de la fe que habían estado vagando afuera finalmente encontraron su hogar. En ese momento, se convirtieron en una enorme fuerza de Dios en la transformación del núcleo y retroalimentaron al reino de Dios. El mundo volvió a crecer salvajemente y se volvió más sólido. De manera similar, como persona de dos caras, el poder de Russelli se hizo más fuerte nuevamente en la retroalimentación. Mostró un suspiro en sus ojos. Ha sido ascendido a múltiples niveles, pero esta entrada aún puede hacerlo más fuerte todo el tiempo. Esta entrada avanzada puede haber superado al rojo. A partir de este momento, puede ser llamado un verdadero Dios, y todos los creyentes fieles pueden resucitar en el reino de Dios después de la muerte. A partir de ese momento, podrán proporcionarle continuamente el poder de la fe. Incluso existe la posibilidad de convertirse en un ángel para luchar por él. Los ojos de Russelli están tranquilos y no hay señales de perder el control debido al poderoso poder. Se acercó a los dos ancianos con un pensamiento. El alma del anciano tenía una expresión complicada, pero al final solo suspiró en su corazón y saludó respetuosamente. Felicitaciones por tu ascenso y obtendrás verdadera libertad a partir de ahora. El tiempo y el espacio ya no pueden limitarse mutuamente. Este es un Dios real que está a la altura de la eternidad. El rostro del anciano de la línea de tiempo sagrada es aún más respetuoso. Debes saber que las técnicas secretas que tomó prestadas también provienen de este tipo de existencia. Quizás ocurra lo mismo en el futuro.
Ruselli no tenía aires pluralistas y sonrió suavemente. No seas tan reservado. No te preocupes, cumpliré el acuerdo anterior. Mientras decía esto, señaló el vacío, y aquellas líneas de tiempo que no estaban resonando con los puntos de anclaje del tiempo y que colapsarían de repente se iluminaron con luz verde. Russell aprovechó el poder de la gema del tiempo y creó miles de puntos de anclaje en el tiempo al mismo tiempo. A partir de ese momento, estas líneas temporales podrán crecer libremente y no habrá un futuro predeterminado. Esto es incontables veces mejor que Loki sentado al final de los tiempos. Aunque la otra parte controló la línea de tiempo para que no colapsara en el destino original, los efectos secundarios también fueron bastante grandes. Porque a excepción de la línea de tiempo sagrada, las otras líneas de tiempo han anclado a las personas. Una vez que estas personas mueran, la línea de tiempo morirá en cientos o miles de años. A menos que se encuentre un nuevo punto de anclaje, no se podrá salvar. Russell ahora ha resuelto completamente este problema. El alma ancestral agradeció nuevamente. Pero cuando volvió a mirar hacia arriba, descubrió que ya no estaba en el vacío, sino que había llegado al templo eterno. Su misión ha sido cumplida. El anciano de la línea de tiempo sagrada también regresó a su propio punto de tiempo. En el vacío. Cuando los dos antiguos desaparecieron en un instante, apareció un hombre formado por galaxias. Russell no se sorprendió en absoluto y mostró una sonrisa amistosa. /vertical primera vez, Deli, hola, eternidad. Este último lo miró profundamente y su voz se entrecortó un poco. Esta no es la primera vez. Te vi siendo enviado desde afuera con un rayo dorado. Russell se quedó en silencio. Aunque tuvo una premonición, todavía se sintió un poco complicado cuando escuchó esto. Desde la puerta dorada del dios del sol Khonshu, no negoció para extraer su esencia espiritual, sino que una gran cantidad de esencia espiritual que quedó del fracaso fue absorbida activamente por él, entonces el árbol del mundo inexplicablemente tomó la iniciativa de acercarse y ceder. Finalmente, fue la autoridad más crítica de Cagliostro sobre el pasado eterno la que lo ayudó a completar la reversión final. Él no es tonto. Los dos primeros se puede decir que fueron suerte, pero hasta que apareció el último, la fantasía estaba completamente rota. En ese momento, Russell tuvo una fuerte premonición. Tal vez no aterrizó inmediatamente en la línea de tiempo original después de viajar a través del tiempo. Russell lo pensó y preguntó: ¿Cagliostro es de este universo? La eternidad miró profundamente y meneó la cabeza. No, él vino contigo, pero fue al pasado en la línea de tiempo y usó un poder para crear el pasado eterno y construir la biblioteca mágica. El último fragmento de lucha fue estrangulado, y Russell solo pudo suspirar impotente. Pero a juzgar por la situación actual, puede que no sea necesariamente algo malo. Después de todo, un enemigo que se diseña para convertirse en multiverso debe tener un cerebro roto. Solo se puede decir que está más confundido en su corazón. ¿Te vas a ir? La eternidad estaba muy entusiasmada. Puedo decirte cómo encontrar otras eternidades. La boca de Russell se torció. Te ayudé de todos modos, y el tono de alejarte era demasiado obvio. Jongen luego dijo débilmente. Aunque no sé cómo lo hiciste, algunas de las habilidades que saqueaste llevan el origen del universo, esto es demasiado formal. Russell tosió secamente. No tenía sentido escupir lo que había comido. Abrió 10 portales y se fue. En comparación con el origen, es solo una gota en el océano para el gran dios Jongen. No te preocupes por eso. No te cobraré por salvar la línea de tiempo. Eso, todavía tengo algunas cosas que hacer, así que no hablaré más contigo. Hasta la próxima. Después de decir eso, Russell huyó sin siquiera girar la cabeza, sin siquiera mirar los ojos resentidos de Jongen. Solo podemos hablar de cooperación para cazar a Shison la próxima vez. Jongen suspiró y desapareció como una estrella. El fin de los tiempos. Russell salió del portal. No había olvidado el gran regalo que Khan el superviviente le había dejado. El castillo dorado que tenía frente a él contenía casi toda la energía temporal especial que la otra parte había obtenido a lo largo de los años. Después de absorberla, tendría el mismo poder temporal que Loki en la serie de televisión estadounidense. Aunque ya era multidimensional, el potencial de este poder también era muy alto. Sospechaba que el extraño Loki que conoció en Asgard podría tener una energía similar. Al segundo siguiente, Russell presionó hacia abajo con 5 dedos y, de repente, aparecieron densos patrones mágicos. Ya no seguían el camino de las formaciones mágicas, sino que se organizaban y combinaban libremente.
De repente, apareció una fuerza de succión aterradora y una gran cantidad de energía de niebla comenzó a surgir en el castillo dorado, que fue absorbido continuamente por Russell. Pronto, el castillo fue perdiendo color gradualmente como si estuviera erosionado, hasta que finalmente perdió toda la energía dorada del tiempo y se convirtió en polvo blanco y cayó sobre la base de la isla aislada. De repente, se escuchó un rugido ensordecedor de ira. Richards. Mortal tonto e ingenuo, no puedes atrapar al señor de la dimensión oscura. Pagarás por tus acciones. Te encarcelaré en la llama mágica durante 100 millones de años. Para Dormammu, habían pasado menos de 0,01 segundos, y Khan el legado acababa de irse. Levantó la mano para abrir el portal a la dimensión oscura, pero no hubo respuesta. El espacio estaba inmóvil, no pasaba nada. Dormammu se quedó atónito por un momento, sin entender por qué sucedió esto. Sin pensarlo demasiado, intentó abrir la puerta nuevamente. Pero el resultado fue el mismo. Pero esta vez descubrió que no era que el espacio estuviera inmóvil, sino que su teletransportación falló. No pudo evitar mirar a los dos Loki temblando no muy lejos, su rostro estaba un poco avergonzado. Mepista, que es de su propia dimensión, no puede abrir la puerta de su propia casa. Esto es una broma. No podemos matarlo. Debo dejar que estas dos personas me vean abrir la puerta a la dimensión oscura. Dormammu respiró profundamente y una fuerte energía oscura brotó de su mano y cortó el espacio frente a él. No usó la teletransportación, sino que quería romper el espacio y conectarse directamente con la dimensión oscura. Se escuchó un sonido como el de una cortina al rasgarse. Dormammu lo logró. Una herida horrible fue cortada en el espacio, pero él quedó estupefacto. ¿Dónde está mi dimensión oscura? ¿Dónde está mi mundo lleno de energía oscura y entregándose a mí? Dormammu abrió mucho los ojos y casi estiró su cuello hacia la grieta del espacio. En ese momento, Loki descubrió algo. Instintivamente levantó la cabeza y vio una figura flotando en el aire. Era el hombre que había estado frente a él antes. Bien. Loki estaba desconcertado. ¿No era la otra persona la que estaba parada frente a él antes? En ese momento sonó una voz enojada. ¿Quién es? ¿Dónde está mi dimensión oscura? Dormammu giró la cabeza y miró a Loki con fiereza y rugió. Dime. ¿Cuál es tu relación con Richards? ¿Por qué están en el fin de los tiempos? ¿Están haciendo equipo para engañarme? El rostro de Loki se puso pálido, pero en su corazón quería llamarlo idiota. En esta situación, ¿no deberías preguntarle a la persona en el cielo que obviamente es anormal? Él miró hacia arriba, y Dormammu instintivamente miró hacia arriba a lo largo de la línea de visión, e inmediatamente vio a un hombre mirándolo con una sonrisa. ¿Extraño? En ese momento, de repente recordó que esa persona estaba parada frente a él antes. De repente, Dormammu pareció sentir algo. Loki vio claramente la cabeza en llamas de la otra parte extinguirse, revelando un rostro humano lleno de miedo. El rostro estaba pálido y las pupilas temblaban. Entonces, sin dudarlo, giró la cabeza y saltó al vacío fuera de la grieta espacial. Loki sintió que no era tan valiente como el otro grupo cuando cayó al universo. En ese momento se escuchó una risa. No tengas prisa en irte. ¿No dijiste que hay una brecha entre unidades individuales ahora mismo? Esa voz parecía venir del infierno, y la espalda de Dormammu se humedeció instantáneamente con sudor frío, y sus pasos eran tan agitados que ni siquiera parecía una sola unidad. Estallido. Se escuchó un sonido que sonaba doloroso. Dormammu chocó de frente contra la barrera espacial invisible, incapaz de avanzar, y solo pudo ver cómo la grieta espacial frente a él se cerraba gradualmente. Loki no podía entender por qué esta dimensión de Mepista, que antes tenía mucha confianza, estaba tan aterrorizada como si hubiera conocido a Hulk en el pasado. Pero el que estaba a su lado, Idway, entendió una cosa. No importa qué tipo de vida sea, esta situación solo ocurrirá cuando te enfrentes a un ser más fuerte que él. Y hacer este único pico que abandonó la dimensión oscura tan asustado, Idway presionó al confundido Loki para que se arrodillara sin dudarlo. Russell estaba un poco sorprendido. Esta mujer es más inteligente de lo que pensaba. Pero él simplemente echó un vistazo, y luego sus ojos se posaron en Dormammu nuevamente. Russell sonrió y dijo, ¿el gran señor de la dimensión oscura va a escapar? Aunque Dormammu es solo un cuerpo, aún tiene algunos restos de la espiritualidad del multiverso pasado. Vio el aura y la visión de la otra parte de un vistazo. Eso es solo multiverso. Y una existencia que puede salir de la dimensión y aún así ser multiverso, no hay otra manera. Solo queda un último método. Autodestrucción.
Después de la muerte completa, resucitará en el núcleo de la dimensión oscura. Aunque eso suponga perder mucha voluntad y espiritualidad, está bien vivir. Estallido. Explotó de forma directa y decisiva. Entonces, abrió los ojos y descubrió que su alma no estaba muerta, sino que estaba prisionera en un cubo. La energía oscura se condensó en una bola negra y fue devorada por el multiverso. Entonces vio que la otra parte movía la cabeza con insatisfacción. En comparación con toda la dimensión oscura, esta cantidad de energía es realmente muy pequeña. La cordura de Dormammu se derrumbó instantáneamente y se sintió como si hubiera caído en un abismo sin fin. En ese momento finalmente entendió por qué no pudo teletransportarse. La dimensión oscura había desaparecido, ¿cómo podría tener éxito? En ese momento, una voz débil sonó en sus oídos. Dijiste, ¿cómo debo tratar contigo? Dormammu recuperó la cordura al instante, y la sabiduría que no había sido utilizada durante miles de millones de años estalló en ese momento, y rápidamente gritó. Yo, puedo ayudarte a devorar el infierno. Dormammu no tiene el espíritu de un ex hombre fuerte de varios niveles. Una vez más se convirtió en el nigromante de fuego de nivel más bajo en la dimensión oscura hace muchos años, adulando a cualquiera que fuera más fuerte que él. Señor, puedo ayudarle a devorar el mundo de Mephisto o Sitton. Vivir. Solo viviendo puede haber futuro. Igual que en el pasado. Además, no es que no haya ninguna posibilidad. Dormammu seguía gritando en su corazón, sonriendo torpemente en su rostro y hablando humildemente, luciendo como si hubiera aceptado completamente su destino. Los ojos de Russell eran como antorchas, como si pudiera ver a través del alma. Él sonrió y dijo, solo tú. Ni siquiera puedes proteger tu propia dimensión, ¿y quieres ayudarme a devorar los mundos de otras personas? A Dormammu no le importó en absoluto el ridículo y lo halagó. Lo perdido, perdido está. Si puedo ayudarte a devorar cualquiera de sus mundos, ¿puedes darme algunos fragmentos dimensionales? No necesita ser demasiado, siempre y cuando pueda convertirme en un señor dimensional de bajo nivel. Es diferente de los mundos que pueden cruzar múltiples líneas de tiempo, como la dimensión oscura, la dimensión de magia negra o la dimensión del infierno. También hay muchas dimensiones de bajo nivel que dependen de la realidad. Los señores en ellos solo son únicos en su propio mundo, y solo el Padre puede entrar en la realidad. Russell levantó las cejas ligeramente y dijo con tono indulgente. Tienes mucha más confianza que yo. Dime, si realmente es posible, ¿qué pasa si divido un trozo de fragmento de dimensión? Dormammu mostró emoción en sus ojos y rápidamente dijo. Mi señor, por favor déjame entrar en tu mente. En tu nivel, debes comprender el poder de la multidimensionalidad. Aunque no hayas llegado al punto de que todo lo que se dice debe saberse, involucra el destino de la otra parte, y se percibirá la espiritualidad de la otra parte. Russell asintió. Dormammu no mintió sobre esto. Cuando estaba soltero, podía percibir a la persona que leía su nombre. Cuando alcanzó el nivel multidimensional, esta capacidad mejoró naturalmente. Con el reino del corazón, no tenía miedo de que la otra parte hiciera algo extraño. La figura de Dormammu se reflejó en sus ojos, y este último desapareció instantáneamente en el espacio del bolsillo. Un momento después, Dormammu apareció de nuevo. Russell no dijo nada más, se limitó a apretar sus 5 dedos, que volvieron a quedar prisioneros en el espacio del bolsillo y desaparecieron juntos. Miró a Loki que todavía estaba arrodillado en el suelo, pensó por un momento, le dio un poco de poder y luego pateó al Ba. Él dejaría este mundo pronto y no tenía intención de gobernar el cambio de tiempo. Ese rayo de poder llevaba una marca, por lo que dejó que Loki lo manejara en su nombre. En caso necesario, podría ordenar directamente a la otra parte. El problema de la línea de tiempo había terminado por completo y Russell tenía que cumplir otra promesa. Se abrió un portal del tiempo. Russell salió y llegó a la línea de tiempo sagrada. La rama del tiempo en la que había participado y había asesinado a algunas personas había desaparecido, pero en su opinión, las promesas que había hecho no habían desaparecido. Nuevo Asgard. Debido al cambio en la trama, Thor no abandonó la Tierra y vagó por ahí. En ese momento era el amo de Asgard. Sin embargo, las diferentes razas generan fricciones, especialmente las diferentes civilizaciones. Naciones Unidas, reunión del Consejo de Seguridad Mundial. Enormes cantidades en la sala de conferencias. El rey dios Thor estaba sentado a la izquierda, y a la derecha estaban 5 miembros del Consejo de Seguridad. Debajo había una gran cantidad de reporteros, con todo tipo de cámaras. Esta fue la tercera vez que se celebró una reunión de este tipo.
El Consejo de Seguridad había declarado claramente que Asgard debía abandonar la Tierra o renunciar a su tecnología a cambio de un pequeño hábitat. Thor había decidido renunciar a parte de su tecnología, pero tuvo que luchar por una ubicación geográfica y un tamaño de archivo adecuados. En el pasado, él solo habría considerado que esto era un insulto y nunca habría cedido. Pero cuando te conviertes en reina, necesitas considerar la realidad. Los Vengadores no pudieron ayudar mucho en este asunto. No se puede esperar que alguien que sostiene un escudo, usa armadura y dispara flechas entienda de política. Después de todo, esto es mucho más difícil que apoyar a un presidente anciano con demencia. Si no tienes cuidado, te convertirás en un imbécil. La sala de conferencias estaba ruidosa. El cerebro de Thor no era tan rápido como el de la persona del otro lado, pero tenía una voz fuerte. Cuando no podía ganar la discusión, se oía el sonido del trueno. Después de otro trueno, un halo blanco lechoso se iluminó de repente en la sala de conferencias. La gente en la escena pensó que el dios rey estaba emocionado y quería actuar, y se pusieron nerviosos de inmediato. Pero al segundo siguiente, una figura familiar salió del interior. Sí. Muy familiar. Porque ahora las estatuas de Dios en todas las iglesias de la tierra no son Jesús, sino aquel que está delante de él. Al menos 3/4 partes de las personas en el lugar mostraron de repente ojos fanáticos y se arrodillaron al unísono. Si fuera habitual, a Russell no le importaría demasiado. Pero ahora, estos son creyentes genuinos, y algunos de los creyentes fieles entrarán en el reino de Dios después de la muerte y continuarán proporcionando el poder de la fe. Dios Gran Señor. Dios está arriba. Los devotos elogios se sucedieron uno tras otro, y varios miembros del Consejo de Seguridad que estaban sentados en sus asientos no se atrevieron a seguir sentados. Ponerse de pie y saludar juntos. Russell ignoró a estas personas. 00, simplemente agitó su mano y una suave luz blanca se extendió y cayó sobre los creyentes. Aleja las enfermedades, la fatiga y aporta fuerza vital. Estos creyentes son refrescados en la luz santa. Los cambios se pueden ver a simple vista. Esta escena fue transmitida naturalmente a todo el mundo a través de la cámara en vivo, y dado que concierne a Asgard y la Tierra, muchas personas vieron esta transmisión en vivo. Russell sintió claramente aparecer una enorme fuerza de fe, y el poder aumentó nuevamente. Es digno de ser tierra, la calidad es alta, no es de extrañar que a Sinstow le gusten más las almas de los terrícolas. Con un suspiro, Russell miró a Thor y dijo extrañamente: ¿Por qué sigues en la tierra? Recordó que le había dado un consejo a este tipo para reconstruir Asgard antes de irse. Thor dijo confundido y luego expresó sus pensamientos. Russell se quedó sin palabras. Reconstruir Asgard significa construir otro Asgard. 0. Y como resultado, este tipo está jugando a la casita en la tierra. Entonces solo pudo suspirar y decir: Está bien, al menos es mejor que la situación original. Pero tengo algo que preguntarte, ven conmigo. Thor mostró una mirada avergonzada. Dijo que ahora era un momento crítico y que necesitaba negociar con el Consejo de Seguridad, lo que podría llevar algún tiempo. Varios miembros del Consejo de Seguridad de repente maldijeron en sus corazones. Este Thor ha aprendido cosas malas. Al menos no usaría el poder de otros para intimidar a los demás. Con este verdadero Dios aquí. Después de decir eso, el Consejo de Seguridad no se atrevió a pedir nada y solo pudo aceptar rápidamente las condiciones de Thor. Pero antes de que abrieran la boca, oyeron a este Dios decir casualmente: No hay necesidad de ser tan problemático. Asgard vivirá en la luna en el futuro. ¿Cómo puede sobrevivir la luna? Todos todavía estaban confundidos, y de repente miraron hacia arriba con un sentimiento en sus corazones. La cúpula de la sala de conferencias desapareció de repente y una luna llena apareció irrazonablemente fuera del cielo. Y entonces una luz blanca interminable y brillante estalló sobre él, como si hubiera aparecido el sol. Después de unas cuantas respiraciones, cuando la luz blanca desapareció, apareció un planeta con atmósfera, montañas, mares y continentes. Otro milagro apareció. Y comparado con la anterior, esta vez ya no era etéreo, sino más real. Innumerables personas miraron al cielo como si vieran otra tierra. El corazón estaba emocionado, el alma estaba en shock. Nacieron más creyentes. En este día, otro mito fue registrado en la Nueva Biblia. 25 de noviembre de 2023. Dios ama al mundo y crea el mundo 5. En la luna, en el nuevo Asgard. Los dos estaban en el templo. Thor mostró una expresión humilde en su rostro.
No solo porque Rusell creó un nuevo mundo para la gente de Asgard, sino también porque sintió un aliento similar al poder de Asgard desde la luz blanca en ese momento. Pero no es exactamente lo mismo. El estatus es obviamente superior, no en la misma dimensión. No hay duda de que este es el verdadero rey de Dios, incluso si Odín resucita, todavía necesita someterse. Me pregunto qué puede hacer Asgard por ti. Thor preguntó proactivamente. Ahora es mucho más maduro que antes, y sabe que este verdadero Dios vino a él, y no debe ser solo por el bien de los Aesir para crear un nuevo mundo. Debe haber otras razones. Rusell no fue cortés y asintió. Ve a llamar a Valkyrie, hay algo que necesita completar. Valkyrie es Valkyrie. 393 es un término general, pero no importa ahora que solo queda uno. Thor no se atrevió a descuidarlo y rápidamente pidió a los guardias que encontraran a alguien. Pronto, un caballo de 4 caballos aterrizó fuera del templo. Una mujer con armadura entró apresuradamente en el templo. Después de ver a los dos, se arrodilló sobre una rodilla. Dios Rey. Padre de todos los dioses. Según la tradición de Asgard, el más fuerte entre los dioses Aesir se llama Dios Padre. Ella creía que Thor no se culparía a sí misma. Thor definitivamente no creía que hubiera nada malo. Incluso pensó que sería mejor si esta persona fuera el Rey Dios. Desafortunadamente, solo podía pensar en ello, y la otra parte obviamente lo menospreciaba. Rápidamente explicó. El señor Rusell tiene algo importante que ver contigo, por favor coopera. Valkyrie asintió pesadamente, miró a Rusell y expresó su actitud. Por favor dame tus órdenes, las haré incluso si muero. Al oír esto, Rusell no pudo evitar reír. Realmente necesito que mueras por este asunto. Ah. X2. Thor se quedó estupefacto. ¿Cómo podía ser esto una profecía? Valkyrie se quedó atónita por un momento, pero al segundo siguiente, mostró una expresión solemne y con un sonido metálico, sacó la espada larga sin dudarlo y estaba a punto de cortarle el cuello. Murió sin dudarlo. Rusell mostró una pizca de aprecio en sus ojos. Esta Valkyria realmente está calificada. Al segundo siguiente, la espada larga se detuvo a 1 centímetro del cuello y ya no pudo partirla. Esta vez fue el turno de Valkyrie de estar confundida, mirando confundida al verdadero dios frente a él. Rusell no lo ocultó y dijo con gran satisfacción. Quiero que mueras, no que te suicides. Y la llamada muerte no es el final, es solo un puente que quiero. Te resucitaré después de que esté terminado. Thor no entendió la primera frase, pero la resurrección en el fondo sonó muy impactante. ¿Cómo podría algo tan escandaloso sonar tan simple como comer y beber en la boca de la otra parte? Pero Valkyrie se sintió aliviada. Ella no quería fingir. ¿Quién quiere morir cuando puede vivir? En ese momento, un círculo mágico verde oscuro apareció debajo de Valkyrie, estallando con una tenue luz verde. En respuesta, el cuerpo de Valkyrie apareció con heridas ilusorias y horribles, que estaban llenas de armas, como si hubiera experimentado una feroz batalla. En ese momento, un estallido de luz dorada nació de la nada y se esparció desde la cúpula. El alma de Valkyrie se separó de su cuerpo y fue arrastrada hacia arriba. Realmente apareció. Rusell miró la cúpula y suspiró. Thor estaba confundido. Solo vio que el cuerpo de Valkyrie se volvió verde por un momento, y la persona se cayó. No se vio nada más. Rusell miró a Thor y sacudió la cabeza impotente. La única plántula de este Aesir Protoss era realmente demasiado débil. Luego movió su dedo y un rastro de poder de luz cayó en los ojos de la otra parte. La visión de Thor cambió de repente. Vio las heridas y las armas, y también vio la visión en la cúpula. Era una tierra dorada con 540 puertas doradas. Cada puerta era lo suficientemente grande para que 800 guerreros entraran y salieran uno al lado del otro. Mirando más profundamente, pudo ver el escudo dorado y las exquisitas armas en el salón. ¿Es esto, el Valhalla? Thor se sorprendió. No esperaba que el castillo de las almas fuera real. Quebrar. Se escuchó un chasquido seco de dedos. El alma de la Valkyria que fue atraída regresó al cuerpo. La luz dorada que fluía se detuvo por un momento, como si una persona estuviera confundida. Después de un breve estancamiento, la visión de Sulcast comenzó a desvanecerse lentamente y estaba a punto de desconectarse del mundo real. ¿Quieres ver a tu padre? Rusell miró a Thor, quien todavía estaba en shock. Este último asintió apresuradamente. Incluso aunque no viera a Odín, quería entrar y echar un vistazo. Pero no es necesario que los héroes muertos entren allí. Thor parecía desconcertado. Rusell dijo con rostro tranquilo.
El límite de la muerte no es tan claro como piensas, y el engaño aún es fácil de hacer. Thor todavía estaba en shock por lo que dijo el gran jefe cuando vio que su cuerpo se volvía ilusorio. Su visión se volvió borrosa por un momento y ya había llegado al castillo del alma. Este lugar es mucho más grande de lo que parece desde fuera, como un mundo en miniatura. En ese momento, una luz dorada cayó y se convirtió en un hombre que llevaba células blancas. Padre. Thor mostró emoción y se arrodilló a los pies del hombre. Odin se mostró emocionado y suspiró. Moriste tan temprano, hijo mío, apuesto con tu abuelo a que puedes morir cuando tengas 7 u 8 mil años. Thor dijo avergonzado. Eso decepcionó a mi abuelo, entré con vida. Odin mostró una mirada compasiva. Pobre niño, solo las almas muertas pueden venir aquí, acepta la realidad. Pensó que Thor no debía haberse recuperado de la muerte. En ese momento, otra voz extraña sonó de repente detrás de él. ¿Cuánto tiempo sin verte, Gon? Las pupilas de Odin se encogieron en su estado de alma, revelando una mirada de sorpresa. Aunque estaba muerto, su espíritu aún existía, y ni siquiera notó que había alguien detrás de él. De repente se giró y vio a un hombre que llevaba una túnica entretejida con blanco y oro. De un vistazo. Me parecía como si viera una luz blanca sin fin, como un sol abrasador que ocupaba todo el universo 1-7. Lo que fue aún más aterrador fue que no podía moverme en absoluto. Solo pude ver mi alma derretirse por completo. A los ojos de Thor, en el momento en que su padre miró hacia atrás, se congeló en su lugar como una estatua, con solo sus pupilas temblando salvajemente. Thor estaba desconcertado. Pero Odin quedó con un horror sin fin en su corazón. No podía entender qué clase de poder era este. En ese momento, la voz anterior volvió a sonar en su alma, pero esta vez era un poco impotente, o sin palabras. Eres la primera persona que se atreve a mirarme directamente con espiritualidad. Has encontrado la única manera de buscar la muerte. No me derretí directamente, lo cual se consideró una reacción rápida. En un instante, la deslumbrante luz blanca que era tan deslumbrante como el mundo se desvaneció. Todas las visiones en los ojos de Odin desaparecieron, y el miedo del alma parecía no haber estado nunca allí, como una ilusión. Solo entonces vio la aparición de la persona que estaba detrás de él. Una cabeza de cabello corto y blanco con brillo de mitril, y las estrellas parecían aparecer y desaparecer en los ojos profundos. Odin no se atrevió a seguir mirándolo directamente y rápidamente sacudió la cabeza para ahuyentar el último resto de intuición espiritual. En ese momento, abrió los ojos nuevamente y solo había un joven de cabello negro con una túnica parado frente a él. Aparte de su buena apariencia, parecía muy común. Pero él sabía que esto era solo una falsa apariencia. Él no estaba calificado para ver lo oculto dentro de nosotros. Demasiado poderoso. ¿Cuándo apareció una Esir así en los 9 reinos? ¿Qué ocurrió después de su muerte? En ese momento, Thor se puso de pie y explicó. Padre, este es el verdadero Dios que me trajo al castillo de las almas. Tanto él como yo estamos vivos. Odin pensó que su hijo aún no había reconocido la realidad. Ahora se dio cuenta de que era el propio Odin quien no veía la realidad. Con la fuerza que acaba de demostrar la otra parte, puede ignorar por completo las reglas del castillo del alma. Pero no entendió bien lo que dijo la otra parte. ¿Qué significa reencontrarse? ¿Nos conocemos? Preguntó Odin desconcertado. Rusell levantó la mano y arrancó suavemente el aire vacío, diciendo. Lo conozco, pero la hora es un poco diferente a la tuya. Odin estaba desconcertado, pero al segundo siguiente vio una cosa verde como fideos siendo sacada de la nada por la otra parte. Entonces chasqueó los dedos, y la rama del tiempo que fue aniquilada de repente comenzó a reproducirse. Esta fue la conversación entre ambos en Bifrost. ¿Eres de otra línea de tiempo? Así que recibiste el regalo del árbol del mundo, ritual, el Ragnarok atraviesa todas las líneas temporales. Una sombra que vislumbré mientras estaba colgado boca abajo, ¿qué tal un trato? Si tienes la oportunidad de avanzar hacia la multidimensionalidad en el futuro, puedes venir a mí en este momento nuevamente y te daré un gran regalo. Cuando la conversación terminó, las imágenes capturadas se convirtieron en un montón de líneas en forma de fideos y desaparecieron. Este recuerdo no pertenecía a Odin, pero en ese momento quedó completamente grabado en su mente. Odin mostró una mirada compleja de exclamación, conmoción y emoción. Entonces, ya sois múltiples. Es increíble, pensé que ese día pasaría mucho tiempo, pero no esperaba que fuera tan rápido. Al escuchar esto, Thor abrió mucho la boca y miró a Rusell con incredulidad. Sabía que la otra parte era tan poderosa que no podía entenderla, pero nunca pensó en el multiverso.
En su memoria, solo esas dimensiones eternas de Mepista estaban en ese nivel. ¿Cómo podría haber una existencia en el mundo mortal que pudiera alcanzar ese nivel? Para ser honesto, sintió que después de regresar a Nueva Asgard, podría creer en este dios junto con esos terrícolas. Sí. Los dioses son simplemente seres poderosos, mientras que a la otra parte se le puede llamar dios. Este último es de mayor estatus y más increíble. Y esta persona también tiene el linaje de los dioses Aesir. Los ojos de Thor estaban llenos de sabiduría en ese momento. El plan funcionó. Asgard tendrá un muslo de verdad en el futuro. Pero al segundo siguiente, le echaron encima un balde de agua fría. Odín dijo con cara seria. Esos antiguos dioses que se esconden en las sombras deben haberte descubierto. El verdadero Ragnarok probablemente esté a punto de comenzar. Thor parecía desconcertado y preguntó dubitativamente. ¿Ragnarok no ocurrió? Después de que tu padre murió, Hela y el gigante de la llama perecieron juntos, y Asgard quedó completamente destruida. Odín meneó la cabeza ligeramente. Eso es solo una ilusión. Los dioses no están muertos, Ala y Dusk, esos antiguos dioses que se esconden en la sombra del árbol del mundo codician el poder de todos los dioses Aesir. Castillo del alma, jeje, adivina por qué existe esta cosa, esta es nuestra última esperanza desesperada, y también es un plato. Thor estaba aturdido. Pensé que hice un buen trabajo al principio, pero no esperaba que la verdad fuera tan terrible. No pudo evitar mirar a Russell. Los dioses Aesir de todas las líneas temporales solo pueden depositar sus esperanzas en los demás. Russell realmente puede irse. La razón por la que se quedó no fue Odín ni la sangre de los dioses Aesir. Él era para el árbol del mundo. En el verdadero Ragnarok, el árbol del mundo arderá y caerá. Su poder viene de esto, y definitivamente no olvidará sus raíces. Y esos dioses de las sombras quizá no sean más fuertes que él. Pero esta vez acudió a Odín no solo por esto. La otra parte dijo en ese momento que tendría un gran regalo después de convertirse en multiverso. Y se puede llamar un gran regalo al multiverso, tenía mucha curiosidad de por qué Odín estaba tan seguro. Russell dijo directamente. No te preocupes, yo me ocuparé del Ragnarok. Pero también debes cumplir tu promesa original. Los ojos de Odín estaban mucho más relajados y enfatizó. Te agradezco en nombre de los dioses Aesir de todas las líneas temporales. En cuanto al regalo que mencioné, bajo el árbol del mundo, la fuente de la sabiduría esconde el poderoso poder dejado por el antepasado Gea. Thor sabía más sobre la historia de su padre que 987, y no pudo evitar decir. ¿Estás hablando de la runa de runas? Aunque es muy poderoso, pero, aunque no terminó, el significado de sus palabras estaba muy claro. La runa de runas no está calificada para el multiverso. Odín meneó la cabeza y asintió, luego mostró una mirada de emoción y dijo. No estoy hablando de la runa, es solo una parte de ella. Thor no entendió muy bien, pero el corazón de Russell dio un vuelco. Sintió que había adivinado ese tipo de poder. En un cómic anterior a Crossing, un Thor se convirtió en una existencia aterradora debido a esto. Si fuera ese poder sería más que un gran regalo. Odín no lo mantuvo en secreto y dijo la verdad directamente. Ese tipo de poder no existe en los registros. Si no se hubiera descubierto por accidente ese año, no lo sabría. El verdadero poder de la fuente de la sabiduría, el poder de las runas. Aunque ya era multidimensional, Russell todavía sentía que su corazón daba un vuelco. Fue realmente el poder de la runa. Recordó que Thor en los cómics se convirtió en el rey rúnico Thor después de obtener este poder. Casi podía alterar la realidad a voluntad, y probablemente era más poderoso que el multiverso y el único. Pero al segundo siguiente, Odín de repente dijo débilmente. Justo. ¿Has pensado en el precio que tendrás que pagar? Precio. Esta poderosa fuerza no es gratuita y no todos están calificados para obtenerla. Odín dijo en voz baja. Usé espinas para colgarme boca abajo bajo el árbol del mundo durante 9 días y 9 noches, y sacrifiqué mi ojo izquierdo para siempre, y obtuve el cuerpo de Roney. Mientras decía esto, abrió la máscara negra de los ojos. En el estado del alma, la posición del ojo izquierdo estaba vacía y no se recuperó. Este tipo de sacrificio está a nivel de regla, al menos no se puede reparar antes de alcanzar la unicidad multidimensional. Russell frunció el ceño ligeramente. No estaba dispuesto a dejarlo tuerto. Pero si dices que un ojo se cambia por poder de varios niveles, realmente es un buen trato. Así que no hay nada que pensar en esto. Pero todavía estaba un poco desconcertado, así que preguntó. ¿Qué fuerza tan poderosa, por qué no dejas ir a Thor? Odín miró a Thor, que tenía un solo ojo como él, y suspiró.
No estará calificado. El final de estar colgado boca abajo durante 9 días y 9 noches es la muerte. Incluso yo estuve al borde de la muerte varias veces en aquel entonces. Fue pura suerte que sobreviviera al final, y el poder que obtuve fue solo la runa de runas, que era completamente incapaz de luchar contra el dios de las sombras. Luego cambió de tema y miró a Rosella y dijo, pero si fueras tú, no habría problema. Porque si no estás calificado, ninguna Esir puede obtener ese poder oculto. Él sintió que esto estaba destinado. La persona que el poder rúnico ha estado esperando es la que está frente a él. Solo de esta manera podremos tener la oportunidad de matar a esos Gizen de las sombras. Odín respiró profundamente, con esperanza en sus ojos. Ir. El poder del tiempo no puede afectarlos. Quizás en otras líneas temporales, el Ragnarok ya haya comenzado. Mientras hablaba, un trueno dorado brotó de su otro ojo y cayó en la mano de Russell. Este es el poder de Odín. Pero en el pasado, se llamaba Bor, heredado de Gea II. También es un requisito previo para obtener el poder de las runas. El castillo del alma rugió, y sintió el aliento de vida en ese momento y comenzó a rechazarlo. Russell le asintió a Odín y se fue con Thor sin dudarlo. Nieves. Esta es la tierra de la niebla, y también es la raíz del árbol del mundo. En el punto más bajo del mundo, se abrió un portal. Russell salió con Thor. Russell quería venir aquí solo, pero Thor no estaba muy dispuesto a ser golpeado en el castillo de las almas, y también quería ver si podía obtener poder a través del sacrificio. En el momento con su llegada apareció el árbol del mundo en la dimensión real. Y ya no era una forma de energía pura, las raíces y ramas eran más realistas. Se escuchó un sonido gorgoteante. En un pequeño pozo de poco más de 1 metro de diámetro apareció una grieta y siguió saliendo agua clara, formándose en apenas unos segundos un manantial. Apareció la fuente de Mimir. El poder de Gea, la sabiduría de la fuente de Mimir, sin estos dos poderes rúnicos, no se puede obtener. En ese momento, Thor dijo. Lo intentaré primero y tú podrás salvarme si ocurre un accidente. Russell sabía que Thor iba a ser un conejillo de indias por iniciativa propia, en caso de que ocurriera un accidente, él también podría encontrarlo. Me voy abajo. Thor asintió, respiró profundamente y caminó lentamente hacia el manantial. El charco en ese momento tenía solo medio metro, pero a medida que caminaba hacia el centro, poco a poco sumergió su cabeza y burbujeó. 10 segundos después, Thor salió del manantial, su rostro no estaba muy bien. Antes de que Russell pudiera hablar, sacudió la cabeza y suspiró. La fuente de la sabiduría cuidará de mi corazón, y lo más importante para mí son mis ojos. Si quieres ganar sabiduría, tendrás que sacrificar mi último ojo derecho. Luego continuó explicando que solo tenía un ojo, y el ojo artificial en la otra cuenca del ojo se apagó por una sobrecarga de electricidad al usar trueno, por lo que era realmente imposible sacrificarlo. Russell sintió que este tipo realmente no tenía mucho cerebro y realmente necesitaba sabiduría. El ojo artificial roto que le sacaron de la entrepierna a Rocket aún no ha sido reemplazado por un enano. Sacudiendo la cabeza, hizo clic casualmente, y la carne y la sangre en la cuenca del ojo de Thor se regeneraron, y el ojo artificial fue expulsado por el nuevo ojo. Oye, esto también puede ser. Thor no pudo evitar sentirse feliz y luego regresó felizmente al ministro de la fuente. Unos segundos después, sus ojos estaban intactos y salió con una mirada confusa en su rostro y dijo. Esta estúpida primavera ha cambiado de opinión y ahora quiere mi cerebro, diciendo que esa cosa es lo más importante para mí ahora. ¿Aún tienes cerebro? Russell no sabía cómo consolarlo, y solo pudo decirle que Thor de la línea temporal sagrada estaba destinado a no tener ninguna oportunidad con la fuente de la sabiduría. Este último bajó a tierra abatido y Russell se metió en el manantial sin dudarlo. En ese momento, sintió claramente que el charco de medio metro de profundidad se había convertido por completo en un enorme espacio separado. Después de sumergirse en el manantial, una fuerza espiritual apareció y lo envolvió. Pero sin su permiso, era imposible entrar al reino espiritual. Russell movió su mente y abrió la barrera espiritual. Al mismo tiempo, Thor, que estaba en cuclillas en la orilla, de repente vio ondas en la superficie del charco, como si vibrara. Y la frecuencia se hizo cada vez más rápida y cada vez más densa. Hasta el próximo segundo. De repente, todo el charco explotó y todos los manantiales se precipitaron hacia el cielo, convirtiéndose en finas gotas de lluvia y cayendo. Thor quedó atónito. ¿Nadie me dijo que la fuente de la sabiduría también tiene un modo fuente? En ese momento apareció una nueva visión.
El país brumoso que no había visto la luz del sol durante miles de años de repente tenía un cielo despejado, que reflejaba un brillante arco iris. Luego fluyó irracionalmente desde el cielo y se hundió en Chuanshu, Liku, que estaba parado en el agua. Thor no pudo evitar mirar hacia abajo. Pero se sorprendió al descubrir que el cuerpo de la otra parte estaba intacto, sin ningún signo de sacrificio. La regla parecía ser inválida. PDC. Debo mencionar esto por el bien del poder de combate futuro. Aunque el dios de las sombras sobrevivió a la prueba de los dioses trascendentes, eso no significa nada en absoluto. Sin mencionar que casi fue engañado por Loki antes de convertirse en el dios de las historias. Entonces, el rey Runa que puede matar al dios de las sombras en realidad no es tan poderoso como se imaginaba. La situación que mostró es completamente incapaz de alcanzar el nivel multiúnico, y el siguiente nivel de omnipotencia es aún más imposible. Entonces, el protagonista no será invencible si obtiene el poder de las runas. Pero algunas personas dicen que, como mucho, es una entidad única o múltiples entidades, lo cual es una tontería. El rey rúnico Thor puede alterar la realidad y la línea temporal, y matar al antiguo dios Set, por lo que debe ser una existencia poderosa en el nivel múltiple. Rusell ya se había preparado para perder permanentemente una habilidad o parte de su cuerpo. Pero no hubo ningún sacrificio. O se podría decir que el sacrificio fue simplemente una reducción del umbral y un compromiso para aquellos que no podían cumplir los requisitos. Cuando ese poder espiritual entró en el reino de Dios, fue como si una cerradura secreta finalmente encontrara una llave adecuada. El poder de la sabiduría contenido en la fuente de Mimir estalló por completo en ese momento y, a través de la intersección del mundo real, todo se vertió en el reino espiritual de Dios de Rusell. El poder de Gea. El poder de la sabiduría. Se han cumplido plenamente los requisitos previos. Rusell tuvo una premonición en la oscuridad y salió de la fuente de la sabiduría paso a paso. En ese momento, una espina se extendió desde el árbol del mundo y poco a poco lo enredó. Al segundo siguiente, Thor de repente quedó aturdido y descubrió que el reino de la niebla había desaparecido. En cambio, cayó a la dimensión inferior. En el espacio profundo similar al universo, la imagen completa del árbol del mundo con una luz azul claro apareció frente a él. Es solo que no es tan grande como se registra, cubriendo los 9 reinos. En ese momento tenía solo unas pocas docenas de metros de altura, tan exquisito como una obra de arte en la tierra. Thor tenía la sensación de que la copa del mundo parecía coincidir activamente con la ceremonia. E443 no pudo evitar rascarse la cabeza, y de repente sintió que los dioses Aesir fueron criados por madrastras, y este era el verdadero hijo. En ese momento, las ramas se sacudieron suavemente, como si estuvieran diciendo algo en silencio. Rusell respiró profundamente y asintió. Puede empezar. A medida que la voz bajaba, las espinas empezaron a encogerse. La regla también se manifestó en ese momento. Rusell podía sentir claramente que su poder se estaba desvaneciendo y que se estaba convirtiendo en un mortal. Tal como cuando acababa de cruzar. La sangre ya no fluía, el cuerpo estaba lleno de fatiga y el espíritu ya no era perfecto. Definitivamente. Rusell podría detener y restaurar estos debilitamientos. Pero en ese caso la ceremonia fracasaría completamente. No solo no podría obtener el poder de las runas, sino que el calendario de cobertura y el poder de la sabiduría también se convertirían en burbujas y desaparecerían. Apareció el dolor que hacía tiempo que no percibía. Las espinas perforaron mi piel y brotó sangre pegajosa como mercurio. Las espinas eran como cadenas, y él estaba colgado boca abajo bajo el árbol del mundo. De repente, una luz deslumbrante apareció en el universo. Thor no pudo evitar levantar la mano para cubrirse los ojos. El mundo cambió en un instante. Este es un desierto sin fin, bajo el seco árbol del mundo, era como un pescado seco colgado en el mercado humano. Thor sintió el calor de su alma y rápidamente se escondió en la sombra del tronco del árbol, y entonces se sintió mucho mejor. Y estuvo expuesto al sol por un rato, y no pudo evitar mirar hacia la figura al revés. El rostro de la otra persona estaba marchito, sus labios agrietados, su piel quemada por el sol y deshidratada, y parecía que estaba sufriendo. No pudo evitar tragar saliva, solo mirándolo sintió que no podría aguantar. El tiempo pasó poco a poco y el caluroso desierto entró en la noche. La temperatura bajó de repente y se desplomó por un precipicio. En un abrir y cerrar de ojos, pasó de un calor abrasador a un frío extremo. Esta diferencia de temperatura es insignificante para un dios de linaje de nivel bajo, pero en este momento es completamente diferente. Thor sintió el frío.
Él simplemente permanecía bajo el árbol, pero fue afectado por las reglas del ritual y se convirtió en una persona común. No podía imaginarse en qué estaba cortada la persona que sufría frente a él. Quizás ni siquiera era tan bueno como un ser humano sano. La sangre caliente hervía y el frío picaba. Odín no debe haber sido tan difícil al principio. Pensó que este ritual podría fallar. No sé cuánto tiempo pasó, y la noche larga y fría pasó. Pero el sol no salió. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y caía una lluvia fría. Me salpicó el cuerpo y sentí una sensación de picadura. Thor no pudo evitar encoger su cuerpo y abrazar sus brazos. En ese momento, vio que el hombre colgado boca abajo realmente abrió la boca y comenzó a tragar la lluvia. Se quedó atónito por un momento, y una palabra apareció en su corazón instintivamente. Anormal. Sintió que si fuera él, probablemente tendría demasiado frío para pensar y el fuego de la vida se extinguiría en cualquier momento. Pero esta persona comenzó a reponer agua. Esto es simplemente demasiado anormal. En un lugar que Thor no podía ver, la ciudad plateada que flotaba sobre el cielo en el reino espiritual de Rusell emitía una tenue luz blanca. El poder sagrado no violó el ritual y alimentó su cuerpo. De lo contrario, la tortura que soportaba Rusell estaba en consonancia con el sufrimiento del poder sagrado. El poder divino cambiaba constantemente. Esta es una absorción unidireccional. Mientras Rusell pueda persistir, esos sufrimientos se convertirán en fuerza en lugar de matarlo. Ahora, su voluntad debe soportar una forja inimaginable antes de que finalmente pueda coincidir con la zona del calendario real. Y esto es lo que Rusell realmente necesita. Fue templado física y mentalmente en el nivel Dios Padre antes de tocar la barrera y convertirse en un solo cuerpo. Pero el tiempo que permaneció en el reino de un solo cuerpo fue demasiado corto y no tocó la barrera multidimensional. Está devorando por completo el mundo entero, abriéndose paso a través de las dimensiones y mejorándolas a la fuerza. Siempre hay peligros ocultos. Y ahora esta ceremonia viene a llenar ese único vacío. Pronto. Después de la lluvia invernal, reaparece el sol abrasador, el frío y el calor se alternan, y los diversos climas extremos tienen diferentes voluntades. El primer día. El segundo día. Así pasaron 8 días y 8 noches. Bajo el árbol del mundo, los ojos de Thor estaban inyectados en sangre y miraban fijamente al hombre con el pecho ligeramente agitado. Demasiado poderoso. No podía imaginar qué clase de voluntad se necesitaba para persistir, y quería escapar incluso cuando se quedó bajo el árbol. Fue solo el último resto de autoestima lo que lo mantuvo allí. El 9º día, noche. Justo cuando Thor pensó que el frío estaba llegando nuevamente, apareció el espesor. Esas espinas que bebían sangre realmente ardían, y las llamas entraban al cuerpo a través de esas heridas, corriendo por los vasos sanguíneos como magma. Quema carne y huesos. Dolor. Un dolor sin precedentes. Rusell gimió, y su cuerpo seco de repente sufrió un espasmo, sudando como lluvia. Thor no pudo evitar temblar y su cuero cabelludo estaba entumecido. Los sufrimientos anteriores no lograron que la otra parte reaccionara, pero en ese momento, era tan doloroso. ¡Qué doloroso debe ser! No pudo evitar frotarse el cuerpo y sintió que parecía tener dolor con solo mirar. En ese momento el tiempo pareció ralentizarse y hacerse largo. Cada segundo parecía tan largo como un año. Pasó tanto tiempo que la mente de Rusell ya no podía pensar. Al final solo quedaba un pensamiento: no admitir la derrota. Después de un tiempo desconocido, el cielo se iluminó gradualmente. Thor sintió un aliento asombroso revivir a Rusell. Esta noche está a punto de pasar. Al amanecer, todas las líneas de tiempo tiemblan, todos los árboles del mundo se manifiestan completamente y todas las fuentes de sabiduría se evaporan. A los ojos de las fuentes de sabiduría de todos los mundos, fluye energía azul como polvo de estrellas. Poder de la runa. Apareció. Pero en ese momento ocurrió un accidente. El árbol del mundo tembló de repente. Su sombra se extendió salvajemente en ese momento, ocupando todas las dimensiones inferiores y finalmente se conectaron para formar un reino definitivo. En ese momento, decenas de miles de líneas de tiempo estaban temblando. En todas las tierras de Asgard, ya fuera el dios rey Odín o el dios rey Thor, todos miraban al cielo. Vieron el cuerpo manifestado del árbol del mundo. También vieron el exagerado reino de las sombras definitivo. En ese momento, una risa débil vino desde el interior. Un aliento que hizo palpitar a todos los asgardianos salió desde adentro, como si se hubieran topado con un enemigo natural, provocando que todos instintivamente mostraran miedo en sus rostros.
Cronología. 24.575. El supremo Tony Stark miró al cielo con asombro. Nunca había visto una manifestación dimensional tan exagerada y quedó impactado. ¿Esto, es esto? ¿Ulgard? ¿La legendaria Tierra de las Sombras es real? ¿Es este el verdadero Ragnarok, que atraviesa todas las líneas temporales? De manera indistinta, le pareció ver 5 enormes cantidades de caídos en las profundidades de las sombras, y su espiritualidad estaba en una loca alarma. Mepista dimensional, 5 otra vez. Por el contrario, él sentía que el anterior rey del terror era simplemente una broma. Aunque no sabía qué harían estos antiguos dioses, sintió que Asgard definitivamente estaba acabado. En ese momento, de repente recordó a su amigo anterior Más Muslo, que tenía la sangre de los dioses Aesir, y es posible que no pueda escapar de la perdición esta vez. Los ojos de Tony estaban un poco apagados. Este tipo de cosas están completamente fuera de su capacidad de detenerse. Solo puede quedarse en el lugar sagrado y proteger la barrera dimensional real con el hechicero supremo en otras líneas temporales. Pero en ese momento, una serie de voces impactantes con capas de ecos resonaron. Los dioses son criaturas de las historias son juegos de sombras proyectadas sobre las paredes de roca, y nosotros proyectamos sombras, bloqueamos la luz y creamos el Ragnarok. Luo.su, un descendiente con el poder de Gea, la madre de la tierra. A diferencia de esos dioses Aesir de bajo nivel, estamos dispuestos a darte un regalo. Únete a nosotros, oh. Conviértete en comida en el plato como todos los demás. La voz penetró la dimensión y cayó en la realidad. Algunas personas débiles no pueden ver ni oír. Pero cayó en los oídos de Supremo Tony, y fue más fuerte que un trueno. Estos 5 dioses antiguos son más poderosos que Dormammu. Y lo que más le sorprendió fue el nombre tan familiar. Russell. ¿Es una coincidencia o realmente es la otra parte? Tony meneó la cabeza violentamente. Imposible, esa persona es el nivel Dios Padre, está en la cima, ¿cómo podría ser invitado por estos dioses antiguos? Pero en ese momento, una risa familiar resonó en la dimensión. ¿Elección? ¿No estabas esperando este momento? Desde que te colgaron boca abajo en el árbol del mundo, tus ojos maliciosos han estado aquí, esperando que aparezca el poder de las runas. Esperando comer este banquete. Tony estaba atónito. Reconoció que la voz era la del Russell que conocía. Pero ¿cómo es esto posible? Nivel Dios Padre. Multidimensional. Ya no es una diferencia entre el cielo y la tierra, es simplemente la diferencia entre una galaxia y una sola célula. En ese momento, la luz azul del ojo se iluminó en el área de sombra. Ese es el poder único de todas las líneas de tiempo, reunido a través del árbol del mundo, disipando las sombras. En un instante, Tony vio el propio árbol del mundo. También vi una figura familiar colgada boca abajo. Una energía azul infinita como polvo de estrellas se hundió en el cuerpo del oponente, pero si miras de cerca, puedes ver que son innumerables runas. Estas barreras de la realidad de poder están temblando. Poder multinivel. Y el cuerpo que pueda albergarlo también debe ser multinivel. Los ojos de Tony se abrieron, pensando que podría haber estado sellado durante 100 millones de años. De lo contrario, ¿cómo podría suceder algo tan completamente irreal? Al segundo siguiente, sintió una mirada cayendo sobre él. Al mismo tiempo, una figura familiar cayó directamente del vacío a su lado. Thor. La cabeza de Tony estaba llena de signos de interrogación y no entendía qué estaba pasando. Thor no esperaba que las cosas sucedieran tan repentinamente, y solo pudo explicar brevemente que no importaba cuán lejos estuviera la guerra, no podía resistirse solo a las consecuencias. Tony estaba completamente seguro en ese momento de que la figura era el Russell que él conocía. La otra parte se ha convertido en un verdadero dios. No tiene tiempo para lamentarse por no haber sujetado con fuerza sus muslos. Por el momento, solo puede preocuparse. 0. Aunque todos son multiversos. Pero uno vs5, y hay 5 dioses antiguos que son más poderosos que Dormammu. Y Russell es solo un multiverso recién ascendido. Quizás, el único punto ganador es el poder que parece estar envuelto en innumerables runas. Después de todo, a través de la barrera de la realidad, puedo sentir el alma en miedo. Pero en ese momento, sonó la fría voz de Rizou. Arrogante y estúpido, ¿te atreves a venir ahora que lo sabes? Si no hubieras sido tú quien activó el poder de las runas, habríamos tomado medidas desde el momento en que te convertiste en multiverso. ¿Crees que podrás conseguirlo? Ingenuo. En ese momento, otra voz con cierto aire astuto sonó.
Gigante de llamas, ahora es el momento de que cumplas tu destino. La voz penetró la realidad en un instante. El gigante de fuego Sirte en decenas de miles de líneas de tiempo despertó de su letargo. No fueron a Asgard, sino que ardieron con llamas rojas, cayeron a la dimensión inferior y se estrellaron contra los árboles del mundo. Al instante estallaron llamas interminables. A excepción del propio árbol del mundo, todos los demás árboles del mundo ardieron con fuego de oso rojo. El poder de las runas en cada mundo que dependía del árbol mundial para transmitirse se interrumpió y vagó por el reino de las sombras. Estaban perdidos y no podían encontrar a sus amos. Se escuchó una risa fuerte, sacudiendo toda la tierra de sombras. ¿De verdad crees que no sabemos lo poderoso que es el poder de las runas? ¿De verdad crees que te permitiremos usarlo contra nosotros? Ya que nos atrevimos a dejar que lo provoques, ya hemos preparado un plan de antemano. Aunque todavía te pertenecen, mientras te matemos y te comamos, estos calendarios rúnicos serán naturalmente nuestros. Así es. Desde el principio no pensaron en dejar que Russelli se uniera. Pero es solo un intento de engañar, no importa si no funciona. En ese momento, la voz traidora de antes volvió a sonar. Jaja, ¿y qué pasa si te ascienden a la multidimensionalidad? Es solo una herramienta para que extraigamos el poder de las runas y luego las convirtamos en un alimento más delicioso. Rusella, tu destino termina aquí. Este sonido era como un trueno y la barrera de la dimensión real estaba temblando. Tan pronto como la voz cayó, 5 enormes cantidades de figuras delineadas por energía blanca plateada aparecieron en el área de sombra roja oscura. Se sentaron en 5 direcciones, rodeando a la pequeña figura de abajo. Como si estuviera mirando la comida en el plato. Las espinas y el árbol del mundo han desaparecido. Russelli miró hacia arriba, pero no había miedo en sus ojos, incluso sorpresa. Parecía que había esperado este momento. En ese momento, el antiguo dios con un casco oscuro con alas voladoras y un aliento explosivo habló. Soy Toranos, el superdios de la tormenta, y te daré la muerte. Es como una versión trascendente de Thor. En un abrir y cerrar de ojos, una columna de rayos que penetra el mundo parece descender desde la parte más profunda del mundo. Con un poder supremo, innumerables truenos explotaron como ramas y se extendieron en todas direcciones. El espacio dimensional circundante 480 no pudo soportarlo y colapsó, revelando la nada. En la dimensión real, la fe de Thor se derrumbó. En ese momento finalmente entendió que era el poder del trueno. Comparado con el dios de las tormentas que tenía frente a él, era como un divertido Joker. Cada vez que usaba un rayo, era un insulto al nombre de Thor. Demasiado fuerte. Quizás el Ragnarok era sencillamente inevitable. Y había 4 seres más poderosos como este. Por un momento se sintió extremadamente desesperado. El cuero cabelludo de Tony estaba entumecido. Esta era la primera vez que veía a un ser de tan alto nivel actuar a una distancia tan cercana. Con solo mirarlo, tuvo la ilusión de que su alma sería aniquilada. Era difícil imaginar lo aterrador que sería enfrentarlo de frente. ¿Realmente podrá Russelli resistirse? Fue en ese momento cuando el primer pilar de la jactancia ahogó a la pequeña figura. En ese momento, aparte del relámpago deslumbrante, no se podía ver nada. Excepto, el sonido. Se escuchó un sonido como el de un espejo rompiéndose. Al segundo siguiente, aparecieron 4 grietas espaciales oscuras, dividiendo las 5 enormes cantidades de dioses antiguos de las sombras en mundos diferentes. El supremo Tony quedó atónito al ver esta escena, y se sorprendió y murmuró, ... Esto es imposible. ¿Cómo puedes hacer esto? Thor no entendió lo que pasó, pero al ver su mirada de sorpresa, no pudo evitar preguntar. ¿Qué pasó? Tony se tragó la garganta y dijo con voz ronca. Este es un hechizo de espacio espejo. La esencia no es crear un mundo, sino usar la dimensión espejo que existía originalmente para transformarlo. Pero no importa cómo se transforme, solo hay un mundo. Pero, ahora la dimensión del espejo ha sido dividida a la fuerza y convertida en una jaula. Este tipo de manipulación espacial aterradora puede haber superado a la gema espacial. Thor no entendió la parte anterior, pero sabía que el espacio el poder de la gema. Inmediatamente mostró una mirada increíble. Bajo una columna de rayos tan aterradora, el hombre no solo no murió, sino que además utilizó una magia espacial inimaginable para contraatacar en un instante. Sintió que parecía tener algunos malentendidos sobre la fuerza del oponente. En ese momento se oyó una voz débil. ¿Cálculo? ¿Planificación? ¿Éxito? Jeje, si eres realmente inteligente, deberías matarme cuando me notes.
Esa es la única manera de tener éxito. ¿Sabes? Me gusta especialmente lo que dijo Dormammu antes. Dijo que hay una brecha entre los monómeros. Ahora, también quiero decirles algo a ustedes, los pocos desechos que solo pueden esconderse en las sombras y devorar la energía de Ragnar una y otra vez, es decir, hay una brecha entre múltiples dimensiones. Auge. Otro trueno sonó inmediatamente. Las tormentas eléctricas en las 5 dimensiones divididas se reunieron en la palma de la mano como agua fluyente. Son 5 Rusell. Levantaron las lanzas de espinas rojas al mismo tiempo, como copias, con la energía del trueno robada fluyendo sobre ellas. En ese momento, en uno de los mundos, el antiguo dios que llevaba un casco de cuerno y revelaba ojos rojos se burló y dijo: «Brecha. Solo tú». Levantó lentamente su brazo derecho, enormes cantidades de poder estallaron en sus músculos y todo el espacio tembló. Este es el dios de la guerra. En los otros 4 espacios, el superdios de la tormenta, el dios del engaño, la diosa madre y el dios del conocimiento también tienen que hacer algunos movimientos. Pero en ese momento, una luz dorada estalló en los 5 elementos. Todo se condensaba por donde pasaba. En un instante, los cuerpos de los 5 antiguos dioses de la sombra se estancaron. Son lo suficientemente fuertes para resistir los cambios del tiempo. Ya sea aceleración, inversión o incluso pausa del tiempo, tienen poco efecto sobre ellos. Pero si no hay tiempo, ¿cómo podremos resistir? No dependen de la tierra de las sombras para convertirse en Mepista, pueden ignorar la existencia del tiempo en su propio dominio. Él no es tan poderoso como el señor Carmesí Setorak que ignora todo. Esta es su debilidad. Al mismo tiempo, símbolos azules como copos de nieve aparecieron en los ojos de Rusell, reflejados en los ojos de estos dioses de las sombras. En su mundo espiritual, el viento del norte aullaba, entrando en el invierno eterno. Doble ataque de realidad y mente. Los 5 antiguos dioses de las sombras estaban congelados como estatuas de piedra. Al segundo siguiente, 5 lanzas espinosas cruzaron la distancia espacial como meteoritos, se convirtieron en un gigante y penetraron los cuerpos de estos antiguos dioses. En la herida, el poder de la muerte estallaba locamente. Se formaron grietas y se extendieron en el cuerpo de cada dios antiguo, perdiendo su color original, como porcelana rota. Quebrar. Con un chasquido de dedos. Los 5 inimaginables dioses antiguos de las sombras quedaron completamente destrozados. Entonces, las llamas rojas ardieron sobre estos fragmentos de la nada y se redujeron a cenizas en un instante. En realidad. En decenas de miles de líneas de tiempo, todos aquellos que pueden ver esta escena, los dioses Aesir quedaron impactados y ya no podían pensar. ¿Muerto ahora mismo? No, hay que decir que murieron instantáneamente. Desde que fue alcanzado por la columna de rayos hasta el contraataque, solo pasaron una docena de segundos. Esos antiguos dioses de las sombras que eran como espadas colgando sobre sus cabezas fueron asesinados. Supremo Tondi no pudo evitar agarrar su cabello con ambas manos, pensando que debía estar alucinando. De lo contrario, ¿cómo podría ver algo tan escandaloso que estaba completamente más allá de su comprensión? 4. Demasiado fuerte. ¿Por qué es tan fuerte? Aunque estuviera soñando no me atrevería a pensar eso. En ese momento se oyeron ráfagas de rugidos. Las dimensiones divididas se cerraron gradualmente y la tierra de las sombras emergió nuevamente. Los 5 Rusell se reunieron. Pero no había alegría en sus ojos. Porque, era demasiado simple. El multiverso ha sido completamente actualizado, ya no es una criatura común y corriente, y la forma de vida también ha evolucionado. No debería morir tan fácilmente. En ese mismo momento, Rusell se dio cuenta de repente de que la sombra se volvió más espesa. No. No está oscureciendo. Es que las sombras se superponen. Después de unos segundos, los 5 contornos se fueron aclarando gradualmente. Una voz familiar sonó de nuevo. Jaja, eres realmente muy poderoso, un poco más allá de las expectativas. Pero desafortunadamente, nunca podrás matarnos.